Entonces no va a ser posible, entonces les estamos esperando. Pero vamos a iniciar con la inauguración de este evento, que es la tercera ceremonia de entrega de premios de nuestro concurso de Periodismo de Frontera, que realizamos nuevamente gracias al concurso de la Embajada de los Estados Unidos de América y también de UNESCO, que nos apoya en esta semana. UNESCO siempre ha sido muy presente en la defensa de la libertad de prensa, que se celebra el 3 de mayo. Ustedes saben, un poco más tarde nos van a llegar los familiares de los colegas desaparecidos del diario El Comercio, en honor de quien se ha organizado, se ha creado ese concurso de Periodismo de Frontera. Recibimos más de 50 reportajes de toda categoría. Ha sido una muy buena convocatoria con trabajos de altísima calidad, y tendremos como jefe de nuestro jurado internacional el director y fundador del, no sé cómo se dice en español, Border Center for Journalists and Bloggers, el centro fronterizo por periodistas y bloggers, que está ubicado en la frontera entre Estados Unidos y México, que es también una zona muy caliente. Entonces, en honor a su tiempo y gracias para que nos espere, dejo la palabra a nuestra vicerectora, o Vice Provost, como se dice, de la Universidad San Francisco de Quito, Andrea Encalada. Andrea. Me voy a poner aquí. ¿Les molesta que me ponga un poquito por acá? Ah, sí, perdón. Sí. Para poder estar acá. Buenos días con todos. Es un placer darles la bienvenida a este evento importante de la tercera edición del Concurso de Periodismo de Frontera. El 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esta fecha tiene como objetivo principal recordar a los estados la necesidad de respetar la libertad de prensa y a los periodistas también, que son uno de los pilares en los que se fundamentan las democracias. Vivimos en un país con una situación compleja. Hace 2 días el presidente de la República ha autorizado a las Fuerzas Armadas a usar armas mortales en contra de grupos delincuenciales hoy considerados como terroristas. Con una tasa de 26 homicidios sobre 100,000 habitantes, el Ecuador ya no es una isla de paz desde hace mucho tiempo. Esto afecta a toda la sociedad y, lógicamente, al ecosistema mediático. En el balance mundial de Reporteros Sin Fronteras del 2023 sobre la libertad de prensa, el Ecuador ha perdido 12 posiciones y se encuentra ahora en la posición 80. Reporteros Sin Fronteras, cuyo corresponsal en Ecuador es el coordinador de nuestra carrera de periodismo, Eric Sampson, nota que la desestabilización del país por la creciente influencia de organizaciones criminales también ha provocado un deterioro significativo de las condiciones de trabajo de los periodistas. De allí la importancia del evento que nos une hoy día, esta tercera edición del Concurso de Periodismo de Frontera. Gracias al apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de América, realmente nos han dado ya apoyo por muchos años, también gracias a la UNESCO, por estar aquí, por estar siempre apoyando todos estos procesos de paz. Vamos a reconocer hoy día a una quincena de periodistas y estudiantes de periodismo. También en este evento apoyamos que se siga haciendo periodismo en las zonas fronterizas y que estas no sean hoyos negros de la información y que la población pueda recibir información que requiere para tomar decisiones de una manera reflexiva. El Colegio de Comunicación ha sido uno de los primeros creados por la USFQ, hace más ya de 30 años. La carrera de periodismo, con su Congreso Anual de Periodismo de Debate, que lo celebramos cada noviembre, con su revista indexada y con este concurso de Periodismo de Frontera, apoya el desarrollo del emprendimiento periodístico en el país. Apoya también a la emergencia de nuevos modelos económicos, al desarrollo de periodismo de datos, del fact-checking, de la lucha en contra de la desinformación. Como resultado de nuestra filosofía de aquí de la Universidad San Francisco, que tenemos la filosofía de las artes liberales, tenemos graduados trabajando en periodismo, pero también en otras áreas como relaciones públicas, en las ONGs, en las Naciones Unidas, como creadores de contenidos, tanto en Washington como en Nueva York, en Chicago, en otros lugares, para poner como ejemplo. En pocos minutos escucharemos a conferencistas de altísimo nivel del Instituto Poynter,
Tenemos aquí a Tompkins y a Sidney Tompkins. Bienvenidos a ellos a este evento. Estamos muy contentos de que estén aquí. Creo que están atrás nuestros. Bienvenidos. Welcome here. Y vamos a tratar temas muy interesantes, justamente para cuáles son estas herramientas que necesitamos para luchar en contra de la desinformación y también a favor de la salud mental, y al mismo tiempo recordarnos que hay muchas razones, a pesar de todos los problemas que tenemos, ¿no es cierto?, de tener esperanza, de sí poder informar a la población de estos temas complejos, pero súper importantes para que podamos ser reflexivos. Entonces, con estas palabras, quiero darles la bienvenida a este evento, a este concurso, felicitar a los ganadores desde ya. Sé que será un día muy productivo. Gracias, Eric, por la organización, también Tania por la organización, y gracias al COCOA, que es nuestro colegio de comunicación, y sean todos bienvenidos. Bienvenida a los estudiantes y profesores de la Universidad Técnica del Norte que siempre nos acompañan. ¿Ya vieron para qué su bus? Hola, hola a todos, bienvenidos. Gracias a quienes están llegando de provincia. Sabemos que ha sido un viaje largo, seguramente se levantaron a las 5 o 4 de la mañana para llegar aquí. Esta es su casa. Les saluda Tania Orbe, docente de periodismo de la USFQ. Escucharon a Andrea Encalada, vicerrectora de la Universidad San Francisco de Quito, y previamente al coordinador de carrera de periodismo, Eric Samson. Esta es su casa, bienvenidos. En este momento quiero dar la palabra a Stephanie Showmaker, agregada de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. La Embajada nos apoya varios años en el Congreso Periodismo en Debate y desde que nació apoya al Concurso de Periodismo en Frontera. Adelante, Stephanie. Muy buenos días con todos. Es un gusto saludar a los estudiantes de periodismo, periodistas y las autoridades de la Universidad San Francisco de Quito y UNESCO. Estoy muy emocionada de abrir este jornada de trabajo junto a dos grandes expositores, Al y Sidney Tompkins del Instituto Poynter de los Estados Unidos. Los talleres de estos expositores incluyen temas que sin duda promueven un ejercicio periodístico eficaz y apoyan a la libertad de la prensa. Para el gobierno de los Estados Unidos, la libertad de expresión y una prensa libre son componentes esenciales de las democracias vibrantes. Y por esta razón, la Embajada de Estados Unidos en el Ecuador apoya iniciativas que analizan los posibles desafíos que enfrenta la libertad de la prensa. El evento de hoy forma parte de un programa dirigido por la Universidad San Francisco de Quito con el apoyo de la misión diplomática de los Estados Unidos en el Ecuador para combatir la desinformación y promover la cobertura mediática en zonas remotas del Ecuador. Sabemos que uno de los grandes desafíos para el periodismo es la desinformación. Este tema no puede ser desatendido. Y si bien cada vez conocemos sobre más estrategias para atacar la desinformación, es importante encontrar nuevas acciones que debiliten este gran mal. Los periodistas en todo el mundo tienen la gran oportunidad y responsabilidad de promover la información responsable, veraz y verificada. Por otro lado, hablarán hoy con una psicoterapeuta de la salud mental. Un tema actual para todos nosotros en una época de conflictos mundiales, recesión económica y nuevos virus que afectan a nuestra salud. Debido a sus actividades, los periodistas se vuelven vulnerables al exponerse a situaciones estresantes y traumáticas en la cobertura y a veces se convierten en víctimas de violencia. La salud mental de los periodistas es una necesidad que debe ser atendida por todos los medios de comunicación, sus directivos y la sociedad civil. La libertad de prensa se fortalecerá cuando contemos con periodistas que tengan las garantías de realizar su trabajo, incluida una buena salud mental y seguridad. Agradezco a las autoridades de la carrera de periodismo de la Universidad de San Francisco de Quito
por incluir en los talleres de hoy temas tan relevantes que ayudarán a fortalecer la libertad de prensa. Aprovecho para felicitar desde ya a los periodistas y estudiantes ganadores del concurso Periodismo de Frontera hoy. Muchísimas gracias y mucha suerte hoy. Mucho éxito. Gracias. Listo. Bueno, en este momento sí vamos a empezar con lo que todos queremos escuchar. Me complace en este momento pues presentarles a nuestro primer expositor, al Tompkins, quien es uno de los profesores y entrenadores de periodismo televisivo y multimedia más solicitados de los Estados Unidos. No es la primera vez que Al está con nosotros en Quito. Sí, le encanta Quito, le encanta venir. Lo tuvimos, de hecho, en un debate virtual en el 2020. Por la pandemia no pudo estar, por supuesto. Y estamos muy orgullosos de tenerlo aquí nuevamente. Después de casi 30 años trabajando como reportero gráfico, productor, reportero de investigación, jefe de investigaciones especiales y director de noticias, Tompkins se unió al Instituto Poynter, donde es profesor principal de transmisión y en línea. Es el autor de I'm from the Heart, un libro de texto sobre narración multimedia que ha sido adoptado por más de 100 universidades en todo el mundo. Ha enseñado en 49 estados: Canadá, Egipto, Dinamarca, Sudáfrica, Islandia y las Islas Caimán. Tendremos traducción simultánea. Alex no habla español, pero les agradecemos mucho por estar aquí, por escucharlo, y seguro se van a entretener y vamos a aprender mucho con él. Bienvenido, Al. Welcome to Quito. Thank you. Okay, you ready? Yep. And how, if I want to change, how do I change? Just show me how to change. Here, with this one. Okay, that one. Okay, no voy a traducir okay. eso, son All right. series técnicos. Sorry. Yeah, All right. there you can change. Okay, good. Here. All right, we'll start there. Okay. All right. I follow so, you. Did all of you see the big fire last night? ¿Han visto el incendio esta noche? ¿Anoche? No? While we were flying in? Ali y Sidney llegaron en avión anoche y vieron un incendio. Press the forward button there. Which one? I think this button? Emilio, ven. Yeah, yeah. While we were flying in I took these from the airplane last night. Did you see this? ¿Han visto eso? I got a scoop. Es una primicia, tiene una primicia, o sea, no puede ser. Bueno, los amigos de Ibarra, ok, pero Some of you saw this? ¿alguien vio? I got a couple of pictures from the airplane last night. I think it was right. I don't think it was very far from Quito. And there was this morning. We were late this morning. As you know, we're late getting here today. Sí. This morning there was protesters out. Did any of you see this? There was a big traffic jam. There were protesters in the. Llegaron tarde esta mañana porque había una manifestación y un bloqueo de I was tráfico. alarmed. I hadn't been here in a long time. I was really shocked to see that. Y estaba un poco preocupado para llegar a tiempo, de hecho. Did any of you get caught up in the traffic of this? ¿Quién estuvo bloqueado en el tráfico? No, you did. Yeah, From the protest. ¿Por la manifestación? Yeah. Ok. Yeah, I don't know what it was. Yeah, it was huge. Era grande, dice, ¿eh? Anyway, I got 4 pictures, I think, of the fire last night. It was a very large fire. You probably saw the smoke. Did you smell the smoke this morning from this? ¿Sintieron el humo? No? ¿El incendio? ¿No? ¿Nadie? No, yo tampoco. ¿Alguien reconoce ese lugar? O sea, ¿en qué parte de It Quito was es a ese? big fire. Wow. I've never really seen anything like it. Why didn't you see it? ¿Por qué no lo vieron? Because you were asleep? ¿Dormían? ¿Están dormidos en la cama? You do realize I'm lying to you, right? Sí, se dan cuenta de que les está mintiendo. Cosa que los profesores normalmente no hacemos, ¿no? Pero bueno. How many of you suspected I was lying? Sí. How many of you suspected it might be true that you just slept through it? ¿Cuánto pensaron que quizás se lo perdieron? Here's the thing. Aquí es la cosa. It's easier than ever to lie.
Es más fácil que nunca de mentir. And if I had just one or two people who had said, oh yeah, I saw that, Y si una o dos personas de ustedes hubieran dicho, oh sí, sí, lo vi, then others of you would likely have said, oh, I saw that too. otros probablemente para seguir un poco la corriente hubieran dicho, oh, lo vi también. I showed something very similar to this to top military leaders around the world a couple of weeks ago. Hace un par de semanas he mostrado imágenes así. Coming out of Taiwan toward China. Hemos, Did you see the missile test out of Taiwan last night? y mostró algunas imágenes de misiles saliendo de Taiwán hacia China a top militares del mundo. 5 hands went up in the air. Y 5 levantaron la mano para decir, sí, sí, sí. They had seen the missiles. Sí, hemos visto los misiles. There were no missiles. Y obviamente no había These misiles. are top military experts from around the world. Y eran analistas militares de altísimo nivel. What we're going to do today is explore this unbelievably large challenge that's coming for journalists. Lo que vamos a hacer hoy día es explorar I'm going to show you how fakers fake. este desafío grandísimo que nos viene por delante los periodistas y les voy a mostrar cómo los fakers fake, cómo los falsificadores falsifican. When I was putting this together, my wife, who is a psychotherapist, said, I'm worried about this. And I said, why are you worried? Cuando yo preparaba eso con mi esposa Sidney, que es psicoterapeutista, ella dijo, o sea, deberías preocuparte. Y él dijo, ¿por qué? She said, I'm worried that we're going to be teaching people how to lie. Y me preocupa que enseñemos a la gente cómo mentir. And I said, well, liars already know how to lie. Su respuesta fue, bueno, los mentirosos ya saben cómo We mentir. have to teach journalists and others how to detect those lies. Tenemos que enseñar a los periodistas a detectar los mentirosos. Today, what's possible? Les voy a mostrar lo que es posible. I'm going to introduce you to what's probably coming, Les voy a introducir a lo que probablemente viene and I'm going to give you some ammunition to protect yourself. y les voy a dar un poco de municiones para protegerse. So, by the way, if you want to see more false fires, I've got lots of them. Él tiene un montón de incendios falsos, ¿no? Let me start by telling you, if you have never experimented with a free website called Midjourney, ¿Probaron un sitio web gratuito llamado Midjourney? Aquí. Midjourney is going to change a lot, right? So we're sort of in the early days of artificial intelligence creating news images. Esos son los primeros días de la inteligencia artificial creando imágenes noticiosas. But Midjourney is currently sort of the hot topic. Pero Midjourney es un poco el lugar caliente ahora. And so if you have never tried Midjourney, I strongly recommend that you as journalists get in here. Entonces, si no han probado Midjourney, les recomiendo fuertemente que lo hagan. When you go to Midjourney, it's going to ask you to join Discord. Entonces les va a pedir unirse a Discord. Be careful. Cuida- A lot of bad stuff's on Discord. Cuidado, hay un montón de cosas malas en You gotta Discord. join Discord in order to do Midjourney. Well, they are all e-players, so they are all Well, in they're Discord. all- Yeah, okay, yeah, no problem. Part of the disinformation economy. Yep. But, okay. All right. So, I want to talk about information in a couple of different ways. By the way, it's possible that we're going to have an occasional stray letter because we just had to transform one program into another program to make it work with your program. So O sea, de repente a veces una letra se va a descuadrar, o sea, no pasa nada. it's part of my disinformation campaign. Yeah. Stray ends on the screen. Es parte de su campaña de desinformación en pantalla. All right, so let's talk about information in 4 different ways. One, information is just facts. Is it just what? Facts. Ok, la información es solo hechos, datos. Misinformation are facts that are wrong. Misinformation son hechos equivocados. It's instead of 10, it's 12. Instead of 24, it's O 13. sea, en lugar de un dato 10 es 12 o ese tipo de cosas. No ill intent. O sea, no hay daño intentado. O sea, es un error. Disinformation, though, is very different. Disinformation es muy diferente. Disinformation means I gave you wrong information and I meant for you to get it. Disinformation significa que les doy una información equivocada y yo busco hacerlo con un objetivo. It's very different from propaganda. Es muy diferente de propaganda. Propaganda is not necessarily ill intent. La propaganda no es necesariamente, no viene necesariamente con una mala intención. I'm just going to tell you what I want you to know, but I'm not going to tell you the whole story. O sea, te voy a decir lo que quiero que sepas, pero no te voy a decir todo. This car is stylish, it's
affordable, it's reliable. Este auto es bonito, es confiable, But it gets terrible gas mileage and it's going to fall apart. pero por ejemplo consume demasiado gasolina. I won't tell you all the bad stuff. sea, I'll only tell you the good stuff. Solo les voy a decir lo bueno, pero no lo malo. Eso es propaganda. Businesses do that, governments do that. Los negocios hacen eso, los gobiernos hacen Do eso. that on Tinder and other dating apps. Ustedes lo hacen cuando buscan una pareja en Tinder. You don't, on Tinder, you don't tell me the whole truth, you just tell me what will get me to pick up the phone. Okay. No tengo que traducir eso, ¿no? Okay. Se presentan como no son. All right. Who was the star from Hollywood? It was Ava Gardner who said they go to sleep with Ava Gardner and they wake up with me. Exactly right. Yeah. All right, so one more, and then we're going to dive into examples. By the way, I've attempted to turn some of my presentation into Spanish, but it's been probably 5 years since I've actually tried. Okay. Ha hecho parte de su presentación, está en español, pero I'm como hace pretty 5 sure everything is años. spelled right, but Okay. forgive me. Se ve bien, ¿eh? Se ve bien. In my mind, there are 4 main reasons that people 4 razones try to give you disinformation. por las cuales la gente trata de darles una desinformación. One of them is to gain influence. Una es ganar influencia. And this is an interesting one because sometimes what I'll do is I'll give you something you want, Porque eso es interesante, porque a veces les voy a dar algo que ustedes quieren, and there's no particular reason for it to seem like it's important that it came from me. But what I'm really doing is building a network so that I can use it later. entonces, y no hay realmente una ganancia visible para mí, pero lo que estoy haciendo, estoy construyendo una red de influencia para más tarde. Think TikTok and the Chinese government. TikTok y el gobierno chino, por ejemplo. There's a suspicion that the Chinese government is spying on you while you're using TikTok. Ahí la I don't sospecha. know if there's anything to it, but the American government keeps insisting so, and some other governments do. And so anyway, No sé si es cierto, pero el gobierno americano y otros dicen que hay espionaje mientras se utilizan TikTok. during the American presidential election, the Russians actually created over 100 Facebook pages that were just building audience. Yeah. Durante la última elección norteamericana, los hackers rusos crearon unos 100 cuentas falsas de Facebook simplemente para transmitir. The second motivator is money. La segunda motivación es plata. Mostly, that's not the motivator. Because you have to have such an enormous audience to make money that very few. Pero no es lo principal, porque necesitan una audiencia tan gigantesca para hacer plata que no es el principal. A third motivator Tercero, probably is underestimated. uno que sí está subestimado es distracción. So I want you to pay attention to this so you don't pay attention to that. O sea, quiero que se focalicen en este para que no miren otra cosa. So lots of times, people who are creating this information are just doing it to cause chaos. Y la otra es causar caos. I'll show you examples of all this as we go along. Les voy a mostrar ejemplos de todo eso. So as we go through this, I want you to think about, as you look at disinformation, as you look at a photograph, for example, that's amazing, you go, Cuando miran una fotografía que es I don't know if that's bellísima real. y se preguntan si es real, Who would benefit from me thinking it is real? ¿quién sacaría beneficio de mí pensando que esa foto es real? Let me say that again. Ask yourself, as you're looking at something, who would benefit from me thinking that's real? Eso es importante, de nuevo, que piensen quién tomaría beneficio de mí pensando que eso es real. My suspicion is that you underestimate your influence. Mi sospecha es que ustedes subestiman su influencia. Somebody's watching you because you're smart, you're journalists, you're connected. Alguien les está mirando porque ustedes son inteligentes, periodistas, You conectados. must know what you're talking about. Deben saber de qué hablan. Your parents are listening to you, your friends are listening to you. Los padres les escuchan. And so if you repeat something, it's a signal. It's probably true. Así que si ustedes repiten algo, es como una señal. Es probablemente You cierto si lo may dicen. have a totally different mindset about that. Pueden tener un estado de mente diferente sobre esto. I just repeated it. Pero, You know, repito, that's what we do. si ustedes dicen, no, solo repetí, no hay nada más.
Other people are going to see it differently. pero otras personas lo van a ver diferentemente. So let me give you an example. Un ejemplo. This is a news headline from the United States a couple of months ago. Un titular de Estados Unidos de hace 2 meses. The name is Lynn D. Walker, Lindy Walker who was identified as a shooter at Michigan State University. fue identificada como una tiradora en la Universidad de Michigan. 4 students were shot. 4 estudiantes fueron disparados. 8:30 at night. 8:30 de la noche. And it's a big campus, Es un enorme campus. probably 20,000 students. 20,000 estudiantes. So 8:30 at night, 4 students shot. Word went out very quickly that there was a mass shooting on the campus and that this person, dozens of websites and dozens of Facebook pages, Twitter, Instagram, all started posting this. Decenas de cuentas Twitter, Instagram, sitios web empezaron a publicar eso. Now, forgive me for this image, but there's a reason I show it to you. Perdón por la imagen, pero hay una razón por la cual la muestra. This image was posted on Facebook. Esa salió en Facebook. It says, it was posted at 6:22 p.m., so almost 2 hours before the shooting. Eso salió a 6:22, 2 horas antes del tiroteo. And it says that it came from Lynn D. Walker, Y dice que viene de Lindy Walker. who was identified as the shooter. Que fue. And it says, hope you're ready, MSU, school. Y dice, espero que están listos, universidad. All of you are going to pay, millions must die. Todos ustedes van a pagar, millones deben morir. So this appears to be someone who 2 hours prior to shooting posted this to warn people that he was going to start shooting. Entonces, eso aparece como una amenaza en línea 2 horas antes del tiroteo. This circulated widely, Eso circuló. and it was so widely circulated that the police started sending out a description saying, we're looking for a shooter who's a thin white male with glasses and a beard. Y circuló tanto que la policía dijo, ok, buscamos un shooter, un que es así, blanco, flaco. They were looking for this. Miraban por eso. Él dijo eso, yo no, ¿ok? So Así que people started calling the police department. y la gente empezó a llamar a la policía. I saw him. Lo vi, They saw him. lo vimos. Each one of these squares Esos cuadros represents a police call that police responded to on campus. representa una llamada en la cual la policía se fue. Alguien llamó y la policía se fue en cada uno de esos cuadros en el campus. Almost an hour, they chased these rooms. All the time, the person who actually did the shooting was still on campus, still had a gun. Y durante todo ese tiempo, la persona que realmente disparó estaba en el campus armada. 58 minutes they did this. Hicieron eso durante 58 minutos. This is the police call. I won't play a lot of it, just so you can hear. The police actually were dispatching people Eso es la policía. based on the picture that they saw on Facebook. La policía buscando Go ahead. Finally, the police department said, you know what, we seem to be chasing a lot of false leads. Y finalmente la policía empezó a decirse, oye, parece que estamos buscando, algo falso. Can we get a picture, can we get something off the security cam? Y pidieron algo de imágenes de las cámaras de seguridad del campus. So they finally got the video. Y off the security cam. tuvieron ese video. And as you can see, he's actually got a gun in his hand. Y tiene what? Sorry, what? A gun. Sí tiene un arma en la mano. And you can clearly see he's not a thin white male. Y pueden ver que no está tan flaco y blanco. They've been chasing the wrong description all along. Y based on the Facebook group. Y buscaron el falso sospechoso durante 1 hora. So, what happened next, almost 10:30 at night, Y al 2 hours after the shooting, 2 horas después del shooting, this occurred on Twitter. eso ocurrió en Twitter. It's fake, I lied, I made the Facebook thing in Photoshop, laugh out loud, sorry. Es falso, mentí, he fabricado esa cosa en Facebook, jajaja, lo lamento.
Lindy Walker isn't real, it was a meme. Lindy Walker no es real, es un meme. Wait, what? You mean Lindy Walker's not even real? Ni siquiera In the existe. meantime, the shooter is still out with the gun and so on. Y mientras tanto, el tirador está fuera con arma. This started on 4chan. And if you remember 6 years ago when I was here, I warned you about 4chan. O sea, hace 6 años cuando vino aquí, But I warned people about 4chan. les dijo cuidado al sitio 4chan, ¿no? If you want to talk about 4chan, I can later. But 4chan is a deep, evil place where lots of bad things happen. Yeah. But it's also a place where really, really, really smart young people gather and trade information. O sea, 4chan es un lugar donde pasan cosas muy oscuras, pero es también un lugar donde jóvenes muy inteligentes también intercambian información. So, this was a lie, but it started a rumor. Entonces, eso fue una mentira que inició un rumor. It turns out that the photograph was completely randomly selected. Y la foto fue seleccionada completamente casualmente. This person goes by the Twitter handle of Logo de Deus. Esa persona tiene el logo, what? De Deas. Logo de Deus. Logo de Deas. He is a literary blogger. Es un bloguero liberal. He said, I'm at my house in Western Massachusetts reading with my wife. Estoy en mi casa en Massachusetts del oeste leyendo con mi esposa. He's 2,000 miles away from the shooting. Está a 3,000 kilómetros del shooting. He had nothing to do with it. No tiene nada que ver con eso, no es él. He saw his name on the news. Y vio He saw his image on the news. vio su foto en las He noticias, saw his image on CNN. en CNN. What's that? Y él dijo, wow, ¿qué es eso? In fact, if you were to Google Lindy Walker right now, are any of you online? ¿Alguien está en línea? Sí, está en línea. Just one person do it so we don't crash internet here. Google Lindy Walker and see if you get an answer. ¿Alguien va a googlear Lindy Walker? There is no Lindy Walker. Recuerden, Lindy Walker no existe para nada. And yet he will forever be, Logo de Deus will forever be Lindy Walker, the shooter. Y sin embargo, este hombre Is he still there? There he is. ya está. Googlean su nombre y ya está. So, that night, I captured this many news websites and other sites that identified it. Esta noche esas son fotos capturas de pantalla que hizo But Al. this is just the top of. Estas son solo algunas, ¿no? De las miles que salieron. Which brings me to the other great big giant thing that happened this morning. I don't know if you saw this. Lo que le llevó a la otra cosa gigante que ocurrió esta mañana. I was lying to you about the fire. Okay. El incendio era mentira, ¿ok? What really caused this giant? Lo que sí bloqueó el bloqueo de tráfico. There was a huge herd of llama that got in the road. Did any of you see this with me this morning? This gigantic traffic jam of llama. Pero hubo un bloqueo de tráfico por lamas. She saw it. And as you can, I was astonished by this. My wife loves llama. And Su esposa me gusta llamar. I took some pictures of this. Entonces ya sacó fotos. Maybe you saw it too. Yeah. Creo que son alpacas. It's an alpaca? Yeah, I think so. Okay, sorry. No. You can still see smoke from the fire last night. Y todavía tienen el humo del incendio, ¿no? Por supuesto. Well, you probably heard that the president. Eso es oficial, ¿no? La cuenta del tuit del presidente Lasso, ¿no? It's less than an hour ago. Hace una hora. Las llamas están Right prohibidas. on top of it, this president. And so now we're just going to start killing the llamas because we can't put up with this. Porque vamos a empezar a disparar los llamas. Primero los choneros, después las llamas. I'm sorry, I'm getting... That's okay. Okay, That's okay, fine. yeah, that's right. As long as we're lying, make it a good one, right? Okay. So, how do you do this? ¿Cómo hacen eso? How do you create a fake tweet? ¿Cómo crean un tweet fake? Now, by the way, in case this whole journalism thing doesn't work out, I'm teaching you how to lie for a living. So your parents will be very proud of you today. Ok. Por si acaso... Don't say that. No, Don't. Eventualmente Al les está enseñando a mentir para ganarse la vida. No digan eso a sus papás. Okay, fine. Now, there are lots of these kinds of sites. This is just the easiest. Estos son los más fáciles, pero hay muchos So sitios así. TweetGen, TweetGen,
O sea, si ustedes quieren que sea aún más fácil de crear, crean el tweet y todas las respuestas falsas. O sea, para que haya una cadena. You want to look like you're victimized? Y si quieren parecer como víctima de algo, You can say, what I was saying was so important that Eric blocked me. pueden decir que Eric me bloqueó porque lo que dijo era tan importante. If you really want to look important, say, Twitter suspended me for Hasta being so true. pueden decir, yo suspendí esa cuenta, etcétera, porque soy víctima y lo que All sea. right, so let's just do this real quick. Y lo va a hacer uno, ¿ya? This is how quick it is to create. Les vamos a cómo hacer un fake So tweet. I'll just take a picture of the president. I'll pop in a little narrative. I'll change the time to make Okay. it pop. Puso la foto del presidente, creó un texto, cambió la hora, I'll go ahead and put the date in. puso la fecha. Now, if you really want to look good, get a lot of retweets and quotes and likes. Y si quieren parecer bueno, pongan retweet y todo eso, ¿no? Por si acaso. Muy bien. And then just save it Después lo guardan and post it. y ya está. Y lo mandan en línea. Now, this will take you about 90 seconds. Eso les tomará 1 minuto y medio. And it'll start circulating. Y empezará a circular. And then somebody will say, oh, did you see that? Y la gente va a empezar, oye, ¿eso? ¿Las llamas? And it starts taking on a life of its own. Y empezará a tener una vida propia. Tenemos, No perdón, way to get it back. tenemos que hacer No way papers. to contain it again once it starts. Una vez que empieza, no lo podrán bloquear. And this is how disinformation begins and spreads very, very quickly. Y así es como empieza la desinformación. The real problem comes when you repeat it. El problema de verdad viene cuando ustedes lo repiten. Because you're supposed to know what you're talking about. Porque ustedes, periodistas, se supone que saben de qué hablan. Sometimes it's based on a little tiny bit of true information. A veces está basado sobre algo real, un pedacito real. Maybe there was a traffic jam today. Quizás hubo tráfico. Yes, there were. I mean, there will always. There's always- Yeah. So no problem with that. All right. Like in sport, Messi votado por el PSG. No more. Yeah, it will be true soon. So, my wife and I, a few years ago, went on a trip, and I took a lot of pretty pictures, but I get a little consumed by strange things that people paint and carve into things. Hace algunos años, en un viaje con su esposo, tomó bonitas fotos, pero le perturbó algunas de esos mensajes aquí puestos. I'm looking for a word. Graffiti? Graffiti. Yeah. Graffiti, ya, unos grafitis, ya. So, let's start with the most basic technology, and then we'll get much more. Empezamos con lo básico y después iremos con Let's tecnología talk más about compleja. Photoshop first. All of you know Photoshop. yeah? Photoshop, ya. Okay. So Photoshop has a program in it called Content Aware Fill. Content Aware Fill, no me pidan traducir eso al español, ok, pero eso está en All I'm Photoshop. going to do is just click on Content Aware Fill, Ustedes clic sobre eso and I'm going to go over here. Let's get rid of one of these scholars. y va a empezar a borrar cosas. Let's get rid of the bigger one so you can see it. I'm just going to drag and drop, Ok, va a empezar a eliminar algunas and it will replace it with wood. y lo va a reemplazar con madera. Let's get rid of a letter here. Ok, eliminamos esa palabra. And so what's happened is I've taken one image and I've made it another image. Entonces tomó una imagen y hizo otra. Content Aware Fill. Content Aware Fill. Okay. But wait, there's more. Ah, pero hay más. I want you all to repeat with me. But wait, there's more. But wait, there is more. There you Ok, no. Ok, 3, 2, 1. Ok, more or So less. during the pandemic, Content Aware Phil saw that you all were staying home and playing with your photo apps. Durante la pandemia mucho fue hecho para que como en Instead of casa adding things, what you wanted to do was get rid of things, specifically get rid of people. que específicamente querían liberarse de gente, eliminar gente. Let's face it, there are all people in our lives we'd like to get rid of, right? Ok, let's face it, hay mucha gente que So queríamos let's que get no rid of esté en her. nuestras vidas. Por ejemplo, ella. So Content Aware Phil allows you just to click on her, Click on her, define her, la definen and goodbye. y chao. And it replaces her with a shrub. Y lo reemplaza con realmente algo que hace But it's not a conexión. very good shrub. No, es más o menos. So let's make it a better shrub. Hagamos algo mejor. Let's put that shrub over where the circle is.
Pongamos ese arbolito donde está el círculo. No problem. Okay. One click. One click. So now we've got this image has turned into that image Ahorita tenemos esto, in 90 seconds. 90 segundos. But wait, there's Ah, no. 3, 2, 1. it's all Can you right. do something? They're coming from St. Petersburg, Florida. Yeah. 3, 2, 1. But wait! So it turns out that content-aware fill isn't just about getting rid of things. A veces la cosa era liberarse, eliminar partes de fotos. My wife loves butterflies. This one has a broken wing. Su esposa le gusta las llamas y los, ¿cómo se llama esa cosa? Mariposas. With Okay. one click, we now have a perfect Y wing. tenía un problema en el ala y ahorita con un clic reparó la alita. So content-aware fill also now is additive. También podemos, también es un proceso aditivo, se agregan cosas. But wait, content-aware fill, as you know, also has a video program. También tiene un programa video. Photoshop is made by Adobe. Adobe also makes a video program called Premiere. Premiere, Adobe tiene Adobe All Premiere. of you probably use Premiere. Yep. right? So Premiere now has content-aware fill. También tiene eso Premiere, de agregar Didn't know that, contenidos. did you? Premiere also has content-aware fill. And so here's what we're going to do. Ahí vamos a hacer eso. I've got a horse, a rider, a shadow. Hay una sombra, The horse is making hoof prints in the sand. hay huellas en la arena, The waves are coming in and out. las olas vienen. Let's get rid of the horse, the rider, and the shadow, but keep the hoof prints and waves. O sea, eliminamos el caballo, pero guardemos las huellas. No horse, no rider, no shadow. No caballo, no vaquero, We no still sombra, have hoof prints and waves pero tenemos las olas y las huellas. with one click. Con un clic. But But wait. wait. The challenge ahead El desafío is this. es inteligencia artificial. It's about to get a lot more difficult. Y se va a volver mucho más difícil. Let's do the easy part first, and then we'll get more and more complicated. Vamos a lo fácil y después lo difícil. Text to video means that you just write down what you want, and generative pre-trained transformation programs, GPT, will create it for you. Ok, ese trabajo empiezan a escribir lo que quieren y el ChatGPT Yep. lo va a pasar a video. All right. So let's start with the easy part. Okay. Let's imagine a tennis court. Ok, un campo de tenis. Now let's put the tennis court on a sandy beach. Ok, póngalos en arena. No, I want it on the moon. Ok, en la luna. No, I want it on Mars. No, en Marte. And so on. And so all I got to do is tell it what I want. Y solo tengo que decir lo que quiero y lo crea ese Now, rato. listen, this is very important. Eso es muy importante. This is not grabbing something that already exists, like a search engine. Eso no es como el anterior, tomar algo que ya existe. This is creating something completely new that never existed until I imagined. Eso es crear algo enteramente nuevo que no existía antes de que lo imagine. GPT. GPT. Generative pre-programmed Generative Pre-Program Transformation. Transformación preprogramada. the single most important thing you can learn from me today. Ok. GPT. GPT. Ok. Let me do another example. Ok. So generative pre-trained transformer. Here's what's happening. Eso es lo que pasa. GPT servers, El servidor de GPT, think about servers 5 times bigger than this one, piensen a servidores 5 veces más grandes que este salón. are ingesting billions and billions and billions of pieces of information. Millardos de piezas de información ahí adentro. Science, math, art, Ciencia, mate, arte, deporte, literature, history, literatura, historia. everything you can imagine. Lo que sea que puedan imaginar adentro. The knowledge of mankind, it is ingesting.
El conocimiento de la humanidad, básicamente. Not so that it can spit out that knowledge, No para que lo devuelva, but so that it has those data bits that when you imagine something, it can draw from those data bits and refit them. para que tenga los bits de información, para que cuando ustedes imaginan algo, les pueda rearreglar para crear algo nuevo. So, before I scare you too much, Entonces, antes de que les dé demasiado miedo, while there is a lot of fake being generated, just as fast there are programs being generated that are trying to detect those things. hay también a la misma velocidad programas que se crean para detectar esos fake. This is the leading fake generator detector. Ese es el detector de fake news que está número 1 del mercado ahora. It's called GPT Output Detector. GPT Output Detector. By the way, if any of you want this, if any of you want everything I'm going to show you today, I'm happy to give it to you. Todo lo que muestra ahorita. No, I'm kidding. I'm happy to give it to you. I'll give it, if you want to email me, I'll give you my card. Yeah, Email me. he gives it free. He gives it to me, and I charge There you $9.99. go. Here we are. That's fake. That's fake. That's fair. Okay. But if you want it, I'm happy to give No, it. todo lo que está aquí solo lo piden. But Ibar, tal cual. these detectors, I actually uploaded a fake program. Eso acaba de cargar un programa falso. And it found that it was 99.97% fake. Y ahí te dice, la probabilidad de que sea fake es de 99,97%. All right. What else will this do? Martina, Let's say we have a clock tower. Let's imagine that clock tower with different incarnations. Now notice I still got water and traffic, but I'm just reimagining the clock tower. ok, Big Ben, oh, wow. Big Ben revisado por Al. Más o menos, tipo egipcio. Now these things are only because I imagined them. Eso existen solo porque las imagina. This is from a program called DALL-E, D-A-L-L-E, Eso es un programa llamado Salvador Dali. Dali, como Salvador Dalí. What do all of these images have in common? ¿Qué tienen esas imágenes en común? ¿Qué será? They, Fake. yes, not only are they fake, Pero no they solamente. don't exist. No es que son falsas, es que no existen. There is no such boy. No hay, ese niño no existe. There is no such cow. We're not sure of that, That Al. woman does not exist. Esa mujer no existe. La vaca creo que la vi. Okay. Yo vi una vaca que se parecía, me disculparán. Okay, ya. They only exist because I imagined them. Existen porque les imagino. And I told Dali, give me a cow. Y he dicho a Dalí, Times Square. dame una vaca, dame un Big Ben. So the more you can describe what you want, the more precise the image will be. Más pueden describir lo que quieren, más precisa será la imagen. Now, my master's degree is in interactive design. Mi degré de maestría es It's a little bit scary. en diseño interactivo y Why da- do you need me if you can do this? y tiene miedo porque dice, ¿para qué diablos me necesitan si pueden hacer esto? Okay, we need to do a master of fake design or something? Fake design, yeah. No, Design bueno. protection. All right. There are going to be serious legal questions here. Va a haber asuntos legales serios, entre paréntesis. If I have great works of art, for example, and then I just reimagine them, Si tú tienes, por ejemplo, una pieza de arte real conocida y que tú la reimaginas, copyright to the reimagined it. la reimaginación, ¿el derecho de autor de quién es? Pues no sé, no. Is it the person who reimagined it, or is it the person who first came up with the concept? I don't think you ¿Es el primero que hizo? ¿Es el que lo reimaginó? ¿Cómo hacemos eso? Oh, wow. Who's this? Ok. Donald Trump, as you know, was recently charged with a crime. Fue inculpado de un crimen, ¿no? And he showed up and he had to get arrested. Y tuvo que ser arrestado en Nueva York. This is a real picture of Donald Trump at that time. Eso es la foto real. But there were pictures of him on that day that were far more circulated than this one. Pero otras fotos circularon, que circularon muchísimo más que son esas. Y esas None son- of these are real. obviamente ninguna de esas es real. Now, there were no mugshots of him being arrested.
O sea, no hubo realmente imagen de él siendo arrestado. But here's where it gets really confusing. ¿Y dónde se vuelve confuso? That night, his campaign actually released a fake picture of him as a mugshot. Su campaña, o sea, su gente hizo pública una foto así. And they even put some imperfections in the letters Hasta pusieron algunas imperfecciones en las letras to make it look like it was caused by a human. para que parezca que ha sido hecho por humano. No es perfecto. They used this for campaign fundraising. Y lo utilizaron para levantar fondos. And I Only guess- in America can you show a picture of your candidate being arrested and raise money off of it. Ok, sí, bueno. En Estados Unidos funciona, ¿no? Lo muestras arrestado y levantas plata. So, Kremlin, the Kremlin, from 2 days ago, right? hace 2 días, el ataque de dron, ¿se recuerdan? So, now we've got video of this drone allegedly hitting the Kremlin. Tenemos videos del dron que aparentemente sí, atacó el Kremlin. By the way, who are these guys? ¿Quiénes son esos tipos? Those are people. What are they doing up there? ¿Qué hacen en el techo? Are there always people on top of the Kremlin in the middle of the night? Hay gente en los techos del Do they Kremlin. always wear white hazmat suits? Están vestidos de blanco. Or do they just go up there when they're going to blow something up and they have to set a fire, they have to extinguish a O fire? están subiendo como para prender o apagar un incendio. I've got questions. I've got lots of questions. Hay preguntas sobre qué pasó. I don't know if this is real or not. Nadie sabe si eso es real o no. O sea, si fue hecho por Ucrania o But Rusia. let's go back to my original question. Remember I told you one of the most important questions for you to remember is, who would profit from you believing this is true if it's not? Pero regresamos a la pregunta de base. ¿Quién sacaría provecho de ustedes pensando que eso es real? Y puede ser que lo sea, eso es otra cosa. So, Russia, as you can see, is about to have a huge celebration right on Cada Race 9 de mayo, eso es la gran fiesta de la victoria de Rusia, de la Unión Soviética sobre la Alemania where they nazi. celebrate the Russian military and all that. Russian Freedom Day, they call it. Yeah, el Día de la Libertad de Rusia. They're not doing so well in Ukraine. No les va tan bien en Ucrania. If they could scare people in Russia into believing the Ukrainians are coming for you now in your home, Si podrían dar, o sea, miedo a la gente de Rusia diciendo, is there a míralos, possibility it might excite the Russians enough to say, yes, we need to go bomb Ukraine? si los rusos creen que los ucranianos vienen a buscarles hasta en su That's one of capital, the theories. capaz que podrían ya That tener un this poco is an más de... excuse to accelerate the war in Ukraine. Es una teoría, no es cierto, pero podría ser una excusa para mandar más soldados al frente de Ucrania. Did Ukraine send it? First of all, are those drones real? I don't know. ¿Están reales esos drones? Is the explosion real? ¿La explosión es real? No sé. Did Ukraine send? I don't know. ¿Habrá mandado eso Ucrania? No sé. But what I know is that this video circulated all over the world and more importantly circulated inside Russia. Pero lo que sé es que este video dio la vuelta al mundo y, más importante, circuló adentro de Rusia. And the Russian people have every reason to believe that they are at tremendous risk. Y los rusos podrían creer que están en riesgo. But does it really make any sense that a drone could travel 450 kilometers and not get detected? ¿Sería que un dron ucraniano puede viajar más de 450 kilómetros sin ser detectado? If it does, they've got a bigger problem than drones. Si es el caso, obviamente tiene un problema de defensa aérea. It just doesn't make any O sense. sea, no hace mucho sentido. Here's the other issue. Otro problema, It's possible for you to look at metadata. So this is the last thing I'm going to spend time on. Es posible para ustedes mirar los metadatos. Metadata is data that moves with the document. Esos son datos que se mueven, que se desplazan con el documento. So if you take a picture with your phone, Si toman una foto con su you take a celular, video with your video camera, un video, there is data that's embedded in that electronic hay file, datos con ese documento electrónico. and it travels with that file
wherever you put it. y viaja donde sea que lo pongan. So if you upload your photograph to Twitter, Si cargan su foto a Twitter o Facebook, Instagram, they don't pass it along. They don't pass along the hidden metadata. They keep that because they monetize that data. ellos van a guardar esos datos porque les monetizan, es su modelo de negocio. They're actually more interested in the data than they are in the photograph. Están mucho más interesados en los datos que en la Because foto. with that data, I can know where you are. I can know who you're with. I can know what you're doing. Los datos les dicen dónde están, con quién están, qué hacen, qué les gusta. Why would they want that? So that they can serve you with advertisements. Y les mandan publicidad acorde a... Facebook, every 6 months or so, will send you a picture saying, hey, this is where you were 2 years ago. And you go like, oh, that's fantastic. Facebook les va a mandar fotos o datos o But it's also publicidad. really creepy, isn't it? Pero es poco preocupante, ¿no? All right. So what does the metadata look like? Let me show you. Les va a mostrar metadatos. I'm going to use a little program called Jeffrey's Viewer, but Se there are llama, lots of these. se llama Jeffrey's Viewer, pero hay un montón. This is just an online website that's free. Eso es gratis. So all I'm going to do is I'm going to upload a photograph. This Voy a- is a photograph of my office. I'm just going to upload a photograph. Voy a cargar una fotografía de mi oficina. Then I'm going to click on View Image, Voy a poner View Image. and it's going to say, okay, there's that picture of your office, and here's all the metadata Y ahí están los metadatos. that is with that photograph off my phone. Eso es de It su says, oh, teléfono. I see what you have. You have an iPhone 11 Pro. Ah, tienen un iPhone 11. But la- here's what's important. Lo importante. It also embeds your latitude and longitude. Le pone latitud, longitud, dónde fue tomada. Now, there are hundreds of other data points. Hay cientos de metadatos adicionales. All I have to do now is to take that metadata, Cojo esos put metadatos, it into Google Maps, les pongo en Google Maps and guess what? You can see exactly where my office is. y ahí es donde está la oficina de 801 Al. Street South, St. Petersburg, Florida. And not only does it get it right, it gets it right to less than half a block. It's as accurate as from me to the La precisión es media cuadra, o sea, de aquí a esta puerta más o menos. So what's this got to do with the Russians? ¿Qué tiene que ver con los rusos? So it turns out that when you post a photograph or an audio or video file to Instagram or Facebook or TikTok or anything else, Cuando mandan foto, video, Instagram, TikTok, lo que sea, that the metadata doesn't ride with it. They hide it. They don't erase it. They just hide it. no les borran, les esconden. But there is a social media site that's widely used in Eastern Europe called Telegram. Telegram está muy utilizado en Europa del Este, hecho por un ruso. Telegram is different from other social media Telegram es diferente de otras because it redes, actually shows you the metadata. porque les muestra los metadatos. This is going to be important Y eso es because importante, whoever it is that's in charge of posting Russian videos from the Kremlin porque quien sea que manda un video ruso desde el is Kremlin, forever posting the videos on Telegram. estará por siempre en Telegram. They either don't know or don't care. O no saben You can o see the metadata. no les importa que se ven los metadatos. But people like me look at their metadata all the time. Pero gente como Al miran los metadatos todo el tiempo, So this is why that's important. y eso es importante. In the opening days of the Russian ground war into Ukraine, En los primeros días de la invasión rusa a Ucrania, the Russian government, through its news agency called TASS, it's a government-run. la agencia TASS es la agencia de prensa, So it's a oficial. government-run news agency, TASS, sí, es oficial del gobierno. reported that the Democratic Republic of Russia prevented several blasts attempted by those Ukrainian Dijo que la República saboteurs. Democrática de Rusia impidió distintos atentados por saboteadores ucranianos. And they published not only a narrative, but a video of these Ukrainians going into Russia. Y hubo attacking no solamente un Russian texto, soldiers. pero un video de esos supuestos ucranianos entrando en territorio ruso. It was widely published. Y fue publicado en el Now, mundo. I'm going to show you that video. Y les voy a mostrar este video. I hope you'll be able to hear it too. Okay, I can't hear it.
No hay audio, pero bueno, hay. It's okay. It's all right. Okay. So you see this, the camera is actually laying on. Ustedes ven que la cámara está a 90 grados, ¿no? No está. And, so this is the ground, this is the Ese es el piso y el cielo. And you can see that somebody's shooting at something. Y alguien disparando aquí, disparando algo. And so I was interested in trying to understand what this audio was. And so Y busco el audio, de decir qué dice. I put the audio on a waveform monitor so I could see the waveform. Lo puso en una forma de onda And then we started looking at the metadata. y se fue a ver los metadatos. And we saw something very strange. Y vio algo muy extraño. Sorry, let me go back just for a second. You see if I can freeze it there. What we saw, I'm going to walk you through it again. What we saw Y lo que vimos was in the metadata, en los metadatos, you'll see an audio file hay un file de audio that was edited into the video file. que fue editado en video. Un audio pasó a video. And it doesn't make any sense. Why would there be, is there a way for me to stop this video when it goes like that? Does anybody know? Let me see if I can. I might be able to. No hay sentido de por qué. O sea, eso debería haber sido grabado junto, audio y video. All right. So what you'll see is you will see that the video file is identified as M725A law. M725 LO es la identificación del video, del That was archivo. what was on that audio file. Eso es lo que estaba en el audio file. All I did was just I don't know what that means. No sé lo que significa. So I just grabbed it and put it in Google. Y lo puso en Google. I'm wondering, is there a way for us to find out what that is? Y para decir qué diablos es eso. And it turns out Y that ocurre this video that's on YouTube, que ese video que está en YouTube it was taken April 2010, fue grabado en abril 2010 en Finlandia. and it was from Finland, as Finland military forces were practicing shooting their guns. O sea, esa es una práctica de las fuerzas finlandesas de hace 13 años, 12 años. So what's going on here? ¿Qué pasa aquí? There's video that allegedly is of an insurgency in Russia, So, hay un video supuestamente de saboteadores ucranianos en Rusia, but the audio, for no good reason, Pero- is from YouTube, and it's from Finland. pero el video está en YouTube y es de Finlandia. Es como que, wow, Why? ¿por qué? And so it makes us wonder, remember, this was the video that the Russian government put on the internet. Eso fue el video Say, que we have to respond. Eso fue el video que Rusia puso en internet para decir, nos atacan, tenemos que responder, tenemos. All I'm Que saying invadir. is that's very similar to the drone video you just saw. Eso es muy parecido al dron que acaban de ver. I don't know what this is. I don't know why this audio was added. No, All I no know is that it was sé, added. no sé qué es eso. Todo lo que sé es que fue agregado. But what it's saying is that I'm going to show you video the fact that we're under attack, and that's the reason we must respond. Pero sirve para que Rusia pueda decir, nos atacan y por eso tenemos que responder. Y eso se ha visto antes. And so it's clear that we have to ask questions. Entonces, claro que se tienen que hacer preguntas. Now, Ahora, why Wait. would the Russians... wait. There's more. That's all right. They forgot. I'm sorry. That's all right. Okay. The question that you would have to ask is why do the Russians keep posting things on Telegram El problema entonces es ¿por qué siguen poniendo cosas en Telegram when it's clear that we can see the metadata? cuando está claro que podemos ver los metadatos? The answer is, I don't know. La respuesta es no tengo idea. But here's what I think, and I'm just guessing. This is a wild guess. I'm just guessing. I want you to Yo hear. no sé, solamente adivino. I think it's possible that whoever it is that's in charge of posting this stuff is against the war. Es posible que quien pone eso en Telegram está opuesto a la guerra And they want you to find the metadata. y quieren que ustedes encuentren los metadatos para sacar esas conclusiones. I could be wrong. Pero puedo equivocarme. Estoy probablemente... no.
Or maybe they don't care because they think that more people will believe it than the one who don't, no? Maybe so. Yeah. Eso lo sabemos. Because I don't have audio, I can't do, No nos podría mostrar eso porque necesita audio. let me just quickly say that this is a really interesting case. Ese es un caso interesante. This involves the mayor's race in Chicago. Eso es para la carrera electoral para alcaldía en Chicago. This man was one of the 3 leading candidates. Eso era uno de los 3 principales candidatos. And on the day before the primary election, Y un día antes de la elección primaria, this came out. eso salió. What he's saying is, back when I was a cop, Y él decía, cuando yo era policía, you could kill a dozen and a half people podían matar 17, 18 personas en su carrera and nobody would care. y nadie le importaba. We need to do more of that. Y necesitamos rehacer eso, más de eso. It was the day before the election. Un día antes de la elección. And I said to this reporter who sent this to me, I said, is there audio? Y él preguntó, ¿hay audio de eso? Al reportero que le mandó a Al. And she said, yes. Y She sent me the audio. ella dijo, sí, hay audio. Y le mandó a Al. And so I'm actually listening to him say this. Y escucha a ese candidato decir eso. What I would say to you is it's possible now for you to create audio files in seconds. All I'm doing is just saying exactly what he said, and you create export. And you Pero ustedes pueden crear videos con la voz del candidato diciendo lo que ustedes quieren en el asunto de segundos. And that's exactly, it turns out that's exactly what it was. It was completely fake. Y eso era totalmente un audio fake. Again, generative pre-trained transformative technology. GPT, de nuevo, Yeah. tecnología GPT. I can also create whole people like her. Él creó esa presentadora. She does not exist. Ella no existe, ¿no? I just made her up. Qué pena. A mí. Ok, olvidarán esto. Ah, es francesa. But you can also you can have them speak in any one of 152 languages. Le pueden hacer hablar en 152 idiomas. And it's incredible. Y es increíble. Yesterday, a company launched that allows licensed television stations to make instant TV commercials. Se puede hacer publicidad comercial instantáneamente. So you can create the voice, Pueden crear la voz, images, la imagen, and they say 15-20 minutes tops from beginning to end to create a 30-second, very, very slick TV. o sea, se puede hacer una cuña de 30 segundos en 15, 20 minutos. I was on the airplane. No, I was actually waiting for the airplane. Esperaba el avión Doing this yesterday. y lo estaba probando ayer. So I was sitting in the airport lounge, and I created a commercial in about 10 minutes. Y hizo en el lounge del aeropuerto un comercial en 10 minutos. Now, I'm going to let me just do one more. Anyway, Un ejemplo más. here's my last thought. Mi última pensamiento. What do I want you to do with all this information? ¿Qué quiero que ustedes hagan con esa It información? would be easy for you to become cynical. Sería muy fácil para ustedes transformarse en personas cínicas. That's not what I want. Y no quiero esto. I want you to become skeptical. Yo quiero que ustedes sean escépticos, no The cínicos. difference between skeptics and cynics La diferencia is that skeptics need proof. es que un escéptico necesita prueba. Believe it if you get proof, you believe it. Y lo crean si tienen la prueba. We all know people who are cynics and don't believe anything. Conocemos todos gente cínica que no cree nada. No matter what proof you give them, it's not enough. Les dan una prueba, nunca será suficiente. And that's not useful. Y eso no sirve. I want you to be open to facts and be able to change your mind. Quiero que ustedes estén abiertos a los datos, a los hechos y que puedan cambiar de opinión si hay pruebas. Be skeptics, not cynics. Be skeptics. Be cynics. Here's what we're going to do. I think we're going to take a short break. Okay? And then you're going to meet a person who actually knows what she's talking about, my wife. Vamos a seguir con alguien que sí sabe de qué habla, que es su esposa. And we have spent a lot of time with journalists from around the world talking about your mental health. Trust me, we need to talk. Okay, y vamos a seguir hablando de su salud mental. Al, may I have one question? Are we arriving
at the time where it will be safer to believe the interview that I did, because I did it, I know it's real before all that. Porque vamos a llegar al momento en el cual solo vamos a creer en el trabajo que nosotros hicimos. Yo hice la entrevista, yo sé que es real, y con eso trabajo. Absolutely, yes. ¿Yes? Oh. Absolutely, yes. However, Pero, sin embargo, people lie. la gente miente. So just because I talk to you and you tell me that doesn't make it true. Okay, no es porque la fuente habla conmigo, significa que es cierto. But for sure, if you didn't create it, you have a lot of questions. Pero si no lo han creado, sí tendrán preguntas. If you download it from the internet, if you take it from a social media site, if somebody sends it to you, Si alguien les mandó, lo descargaron de una red social, you have to start by saying, I need to find out if this is real. realmente se separan y dicen de dónde viene. Because it might be a traffic jam caused by llama. Porque podría ser un problema causado por Maybe lamas some crazy person from Florida created it. o un tipo loco de Florida inventando todo. Ok, All right. por favor. Now, we're Hello. going to take, Ay, we're no going to jodas take an 8-minute break. Ok, break de 8 minutos. These aren't 8 South American minutes. These are 8 actual minutes. Ok, son minutos de Florida. Yeah, right. Que se haga 8 por 60, 480 segundos. Okay. So, 8 minutes, and we're going to start that. Okay? Y pero por favor, al Tompkins. Is he good or is he good? Queremos entrevistarlo. Ya, ahí está prendido. Do you want to try it? Do I need to try it? It's okay. Perfect. Poner debajo lo que estorba.
Vamos a continuar con la capacitación a cargo de Sidney Tompkins, quien es una psicoterapeuta licenciada con más de 40 años de experiencia clínica. Ella y su esposo, a quien acaban de escuchar y conocer, Al Tompkins, profesor senior de Poynter, han trabajado con periodistas de todo el mundo que sufren estrés postraumático. Algunas de sus sesiones recientes han sido con periodistas ucranianos y rusos, así como con periodistas en salas de redacción grandes y pequeñas, que han cubierto tiroteos masivos y otras tragedias. Bienvenida, Sidney, y le paso el micrófono para que pueda... ya, entonces te paso este a ti. Ta-da! ¡Tarán! Okay. La traducción es completa, ¿no? But wait, But wait, Wait, there more. Okay. do you want, here, okay, how do I advance this Here. now? Oh, with that? It Here. works? it does, just do the one on the right. Fantastic. It takes a team here. No, it doesn't. It doesn't, don't worry. Ah, beautiful. Hi, everybody. That was. Hello. I already saw that. I need caffeine. Okay. This is Sidney. Everybody say hi, Sidney. Hi, Sidney. So let me explain what we do. Déjame explicar lo que hacemos. I've been a journalist for 50 years. He sido periodista por 50 años. He's very old. I met her, I interviewed her for a story. Le hizo la entrevista por una historia. And I said, wow. Y dije, wow. And I knew the first moment I met her that I was going to marry. I did. Y supo, Did not know. I did. ella no sabía, pero él sabía que se iba a casar con ella. In fact, it took her quite a while. Y le tomó tiempo darse cuenta. But, I mean, quite a while. Weeks, months, years? well, we've been married 28 years. I think last year, year before last year. Okay, so, años. We have 3 children Tenemos 3 niños who came from 3 different countries. de 3. And none of whom did I give birth to. So all of our children are adopted from other countries. Tiene un hijo propio y otros adoptados. Guatemala, China, and Vietnam. Guatemala, China, Vietnam. People worry when we go to other countries. They think we're going to come back with more children. La gente se preocupa porque piensan que vamos a regresar con más niños. But we're very interested in talking with journalists about the stresses of being a journalist. Nos interesa mucho hablar con periodistas sobre el estrés de ser periodista. So we work with journalists from around the world talking about stress Hablamos de estrés con periodistas del mundo entero and trauma. y trauma. And she is a therapist. Y es una psicoterapeutista. We also, our middle daughter, by the way, is a journalist. Nuestra hija del medio es periodista. No sé si dice. For you gentlemen, our middle daughter is beautiful and unmarried. If you want to apply, we'll take applications. And Okay. Aceptamos aplicaciones, a cual de hecho trato de poner mi hijo. Me consta esta mañana. for our ladies, our son is absolutely muscular and fit and employed. And if you want to come see us, we'll be glad to talk to you about it. El hijo está musculoso, tiene buen empleo, buen salud, entonces pueden llenar. Hay otra hoja ahí para las aspiraciones, ¿no? Los aplicantes, ¿sí? We'll talk to you about it. Yes, and he's going into police work, so he can protect He has you. a master's degree, he's going into police. Y les puede proteger. Wow. Okay, enough of that. So here's what we're going to do. You're going to notice that some of what we're going to tell you is going to be based in actual studies and facts and stuff like that. Parte de lo que le vamos a desarrollar es basado sobre estudios, ¿no? How we know what we know. But some of what we're going to say is just opinion, and we'll try to tell you when we're making up stuff. Entonces habrá parte basado sobre hechos, estudios, y otra parte es nuestra opinión. Y trataremos de hacer claro qué es dato y qué es opinión. Not long ago, I just want you to understand that not long ago, there Yes. was a pretty large study done in Ecuador from Ecuadorian journalists. Hace poco tiempo hubo un estudio grande sobre la salud mental de los periodistas ecuatorianos. Let me quickly tell you what they found. Y eso es lo que encontraron. First of all, they cited a number of things that occurred more recently, as you know, just a month or two ago. Sí. There were explosive devices sent to local journalists.
Esas son las memorias con mini explosivos mandadas en canales. What, a month or two ago, you had an enormous earthquake, and some people died in that. By the way, I didn't tell Sidney any of this when I told her we were going to Ecuador. Okay. But No hablo de terremotos a su esposa. not long ago, you had some pretty serious political uprisings in this country. Levantamiento político, el levantamiento de junio. Obviously, there's new pressure from the narcos on the borders. Hay nuevas presiones en las fronteras, not only the borders, but yes. So, So, there are a lot of pressures on you. Hay mucha presión en ustedes, más sus On profes. top of that, businesses, some journalism businesses are closing. Hay medios que cierran, You don't get paid very much money. no hay tanta plata, Your parents are worried about you, sus padres se preocupan and they keep wondering why you're doing it. y se preguntan para qué carajo hacen eso. El carajo es mío. Sound familiar? Do your parents ask you, what are you doing? Why aren't you a podiatrist? I mean, they keep asking you these questions. Okay. ¿Por qué no van a hacer pediatría? ¿O doctor? ¿O All right, let me give you an answer to that to start with. déjame And then we're darles gonna dive into the data. una respuesta? Listen to me. Escúcheme. I'm telling you this as the father of a journalist. Les digo eso como padre de un periodista. The work of the journalist is not only important, it's essential. El trabajo de los periodistas no es importante, You are es the esencial. ones, yes, you are the ones who write the history. Ustedes son los If que you did not do your work, we would not have a clue as to what's going on in the Ustedes world. son los que cuentan las historias. Si no estuvieran acá, no tendríamos ni pistas de lo que pasa. You cannot have the country you want. You cannot have the life you want. No pueden tener el país ni la vida que desean. You cannot make the world better No, unless no, you have good information. no pueden hacer el mundo mejor si no hay buena información. True Everything information. relies on true, vital information. Obviamente información basada en Governments datos. don't give that to you. Los, They never have given that to you because that's not what governments do. los gobiernos no hacen eso. Governments give you the government point of view. They always have. El gobierno les da el punto de vista del For instance, gobierno. the Romans, you tell me a regime, they've always been self-serving. Governments do that. Los gobiernos se Nothing autosirven. terribly wrong with that. No está That's mal. just the way it is. No está mal, es como es. We need you to find out what's actually true. Les necesitamos a ustedes para detectar lo que es realmente You are verdad. a threat to people who don't want people to know what's true. Ustedes son una amenaza para los que quieren que la gente no sepa lo que es verdad. So they scare you, and then they don't pay you, and then they shut down your businesses. Les dan miedo, no les pagan, Nothing new about this. no hay nada nuevo. But I'm here to say that what you're doing is vital. Pero lo que hacen es vital. You matter. Ustedes You importan. matter. Voy a llorar. Now, if you want a friend, go get a dog. Si quieren un amigo, cómprense un perro. You're not going to make a lot of friends being a journalist. Somebody's always going to hate you. Hay mucha gente que les va a odiar, no tendrán tantos amigos. My old boss used to say your reward might come in heaven, but it probably won't happen here. Su ex jefe dijo, ¿qué dijo? What was it? Your reward might come in heaven, but it probably won't happen here. Okay, pues, me va a hacer ganar el paraíso, pero no en esta tierra. Algo así. I think what you do is patriotic. Yo pienso que lo que hace es patriótico. Let's talk about what it costs you to do this. Ahorita hablemos de lo que le cuesta a And usted let me hacer say eso. this, and I think what you do is crucial. Lo que hacen es You crucial. are a crucial part of what makes the world work right when it does. And if you do not take care of yourselves, you're not going to be able to do this work. Si ustedes no se cuidan, no serán capaces de hacer ese trabajo. What you're going to find in what we just said to you is if you believe what we just said, Y si ustedes creen lo que acabamos de decir, research is very clear that you will recover from traumatic stress faster and more fully. si ustedes realmente creen en eso, y es la verdad, ustedes se recuperarán de cualquier estrés más rápidamente y más completamente. If you do not believe that what you do matters, then traumatic stress will affect you more deeply.
Si ustedes no creen que ustedes son cruciales, el estrés les afectará más profundamente. This is how people who work in emergency rooms get through the day. This is how people who see death and destruction every day get through the day. They believe that what they do matters. Eso es lo que doctores de emergencias o enfermeras, porque soportan lo que soportan. Cadáveres, gente que muere, es porque creen en la importancia de lo que hacen. So, this study of Ecuadorian journalists Eso es ese estudio de periodistas ecuatorianos. says 1 out of 3 Ecuadorian journalists say they've ever had any training. Un tercio dice, no tenemos entrenamiento en cobertura de emergencias. So we take you out of journalism school, we throw you out to cover stuff, and then we wonder why this affects you so much. Entonces les sacamos de universidad, les mandamos a cubrir emergencia y después nos preguntan, ¿por qué se les afecta? The research shows that 1 out of 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 out of 5 journalists says, I'm thinking about quitting. Una de cada 5 quiere abandonar periodismo o dimitir. I'm Don't. not shocked that it's 1 out of 5. 1 out of 5 journalists in Ecuador says to the researchers they're thinking about quitting. So, 1 de 5 quiere irse, no funciona, That's a big number. es mucho. Why are ¿Por, they quitting? ¿por qué? More than 4 out of 10 journalists in Ecuador say that they don't have enough money to access anything but public health care. Más de 4 sobre 10 dicen que en caso de problemas solo tienen plata para ir al IES, In básicamente. other words, they say even basic things like healthcare is out of your reach. O sea, cosas básicas están fuera del alcance financiero. 1 out of 5 Ecuadorian journalists say that they believe that they're suffering from post-traumatic stress. 1 de 5 dice que cree que sufre de síndrome de estrés postraumático. Does this sound about right to you? ¿Les parece cifras Yes. correctas? O sea, ¿qué They corresponden? might even be low. Hasta podrían ser más bajo que la realidad. All right. The research is very clear. La investigación es muy clara. We're going to talk about research from all over the world Ahorita les vamos a hablar de investigaciones del mundo, en el mundo, that shows exactly the same thing that's happening here with journalists. que muestran la misma cosa. The research is clear. 1, journalists suffer traumatic stress at levels similar to first responders. Los periodistas sufren de estrés traumático a niveles... What is a first responder? What is the first, Okay. let's think about first responders for a minute. First of all, if you're a person who has worked in a hospital, Si ustedes han trabajado has en un been around hospital, anyone who's had a traumatic injury, then you are at least familiar with what that looks like and what it feels like. si alguien ha For sufrido de first algo grave, responders who work in fire departments, who go to massive fires, they are the emergency medical technicians who take care of the victims son from los that. doctores, los bomberos, la gente que responde a llamados de emergencia. The people at police, La people policía. in any sort of protection like that, the same thing. They see people and often are required to shoot people. A veces se les pide disparar. You, as reporters, will be watching and witnessing and reporting on all of that, Y ustedes como reporteros van a ser testigos y reportear sobre eso. and it hurts. Y daña. It is painful. But people who are first responders tend to work in teams. Además, los first responders trabajan en equipo. You know that journalists increasingly don't work in Y teams. los periodistas cada vez más no trabajan en equipo, están solos. So who do you tell what you saw today? O sea, ¿a quién puede hablar de lo que vio hoy? Who will understand what you experienced today? ¿Quién entenderá lo que ustedes experimentaron hoy? Other journalists. Otro periodista. And other journalists are not going to say, really, tell me more. They're going to go, let me tell you what I saw. You think that's bad. I saw Right. 20. Y muchos periodistas van a responder, ok, tú viste eso, pero So- yo te voy a decir lo que yo vi y era peor. So rule number 1 here, have someone that you can talk with
who understands what you go through. If it's another journalist, if it is a friend, if it is your family member, whatever. La regla número uno es You tener need to alguien con quien have- hablar. Someone to talk to. Yes, I have no memory, so if you go further, I will forget everything. I know. Just yell at me. Just in case, okay? Yeah. Just yell at me. I need help, please. Yes. No, la regla número uno, tengan alguien con quien hablar, sea otro periodista, alguien de su familia, alguien. So, journalists are among the last witnesses of trauma to recognize the long-term effects to their exposure. So what we know is that journalists really haven't paid attention to this. Los periodistas no han prestado atención a eso, son de los últimos a reconocer los efectos a largo plazo de su exposición al trauma. But many other professions have been looking at this for a long, long, long time. Otras profesiones sí han prestado más atención desde ese rato. For whatever reason, we've never paid attention to this. Our bosses have told us, get over it. Sí, hay muchos, muy a menudo los jefes decían, Come with the territory. tranquilo, eso viene con la profesión, no pasa nada. And because you know that it comes with the territory, you tend to minimize that yourself. Y ustedes también van a minimizar eso porque dicen, eso viene con la profesión, entonces no está tan grave, es normal. Journalists often tell us, that really in the last year, we've heard a word that we've not heard very much before, and that is a feeling of guilt. El último año escucharon algo que no escuchaban antes, que era la sensación de culpabilidad. Journalists increasingly are telling us that they feel guilty, that they cover things that are horrible, and they get paid to do that. Les duele ser pagados para cubrir cosas horribles y recibir un sueldo. I get paid to tell stories about some horrible thing, and that makes me feel guilty because now I'm profiting from the Como que tragedy. saco provecho de los horrores de otros. And sometimes I go and see something horrible, I go home and my family's just fine. Y mi familia regresó a la casa, he visto algo horrible, va hoy a casa, mi familia está ok. We, Why did that happen to them? Why didn't that happen to me? What do I owe them? ¿Por qué pasó eso a los demás? ¿Por qué no a mí? ¿Qué les debo? one of the things that we are hearing a lot most recently has to do with school shootings. En Estados Unidos escuchamos cada vez más tiroteos en escuelas. Right, with little children, and for the journalist to go home and to see that his or her children are just fine. Y periodistas que cubrieron, que vieron niños abatidos, regresan a su casa y sus hijos están bien. The truth is, journalists are exposed to way more trauma than you probably realize. Los periodistas están expuestos a mucho más traumas de lo que podrían realizar. You cover stories routinely about things like rape and child abuse and murder and fire. Violaciones, abusos, robos, asaltos, asesinatos, fuegos, terrorismos, abuso verbal es común, son coberturas. Most people don't talk about that stuff, La gente no habla de esto, but it's normal for us to talk about it. pero es normal para nosotros hablar de esto. And most people don't even think about those things. Y mucha gente ni siquiera quiere And pensar en eso. If they do, they don't want to, so they block it out. Y si lo hacen, no quieren y se bloquean un poco. And so what happens is that we can become callous. We can become what? Callous. We don't feel it anymore. Ah, ok. Right. Y terminamos insensibles. It becomes normal to you to Se see vuelve all of normal this. para ustedes, para nosotros. Very often we meet people on the very worst day of their life. Muy a menudo encontramos gente en el peor día de sus vidas. We seldom meet people on the best day of their life. Y no... ¿What? We seldom meet people on the best day of their life. O sea, no vemos gente en el mejor día de su vida. All right, I see photojournalists. I see a couple of photojournalists here. Let me speak specifically to you. Quiero hablar con los que hacen fotos. I started as a photojournalist, so Yo let me say something to you. he empezado como fotoperiodista. You photojournalists
probably experienced more trauma than you recognize. Probablemente tienen más trauma que lo que reconocen. Partly because my colleague back here with the long lens, hold up your long lens for him. Let him see El colega muestra su cámara y su lente, su zoom. So he's zooming in from far away, Está lejos, hace un zoom and so he's seeing a traumatic moment close up. y lo va a ver en close-up, el momento traumático en close-up. And when he's recording video, Y cuando he's got graba a video. headset on. Y cuando graba video tiene el audio adicional para... Now think about that for a second. Piensen en eso. In real life, it's a long way away, En vida real es lejos, but through your lens, it's close up. pero en su lente es cerca. In real life, there's a lot of other sounds, but with your headset on and with a shotgun microphone, it's close up. En la vida real hay un montón de ambientales. Those images get seared. O sea, esas imágenes, It's esos difficult audios to let them go. están sellados en su cerebro. Now, you asked our photographer friend back here how many times he looks at an image before he publishes it. Podemos preguntar a nuestro amigo fotógrafo cuántas veces mira una imagen antes de publicarla, desecharla tal cual. Over and over and over. Va a ser una y otra vez y otra vez. So he's cropping it and toning it and so on. And he might look at 100 images before he chooses one. Entonces va a haber unos 100, les va a modificar, etcétera, antes de escoger una. So you're not just experiencing that traumatic event at the moment. You're experiencing that event 100 times. Entonces este evento traumático lo van a experimentar cuando ocurre y unos 100 veces después de. And how do you explain that to others? ¿Y cómo explican eso a otros? If you said to your parents, yes, I went out to a murder scene and I took this picture. I took some pictures. Si dicen a sus papás, yo fui a cubrir un asesinato y tomo esas fotos, It doesn't sound like much, does it? no parece mucho, o sea, no pasa nada. But the fact is, you saw hundreds of images. Pero el punto es que ustedes han visto cientos de imágenes de eso. You have to remember that you've been exposed to this. Ustedes tienen que recordar que han sido expuestos a eso. If you're an online producer, Si son un productor web, you're editing for a website, you're editing for social media. edita por redes, o The research says that online producers suffer some of the highest rates of traumatic stress, even though they're not out at the scene. podrían sufrir de estrés postraumático. How do you explain to someone that you weren't there, but you still feel it? ¿Cómo explicar a alguien que no asistieron al asesinato al momento de, pero que sí lo siente? Think about what Sidney just said. If you're an editor, and you're sitting looking at your computer in your office, and you say, I'm feeling really stressed out, I'm feeling really bothered by these images I'm looking at. Si ustedes están frente a Say su that somebody computadora, who went out to the scene and experienced this, maybe even risked their life to get those images. What are you worried about? You weren't even out there. o sea, si ustedes dicen que solo ver esas imágenes porque les están editando les afecta, es posible que la persona que sí tomó la foto estuvo en la escena va a decir, oye, pero yo estaba aquí, tú estás atrás de la compu, ¿qué te pasa? That producer is never going to tell anybody again. Ese productor no les va a ayudar. She's going to internalize that and just keep building and building. Entonces, esa persona no lo va a repetir, no va a decir, me estresa, So- lo va a guardar y se va a crecer. What's rule number one? ¿Cuál es la regla número 1? Yes. Yes, thank you. Tener a alguien con quien hablar. Absolutely. Okay, you have A. Thank you. All right. And you have F. Remember that repetitive injury is real. Eso es real. Las heridas repetitivas son reales cuando hablamos de salud mental. When you look at an image over and over and over again, when you look at video over and over and over again, each time is a new injury. Cada vez que miren una imagen una y otra vez es una nueva herida. Oh, yeah. Well, it was actually a comment. I'm from Venezuela. And Okay, hola. ¿En español o en inglés? English. English, would be perfect. helpful. So, I'm from Venezuela. I've been here 8 years. Soy de Venezuela, Ajá, he estado aquí 8 años. 8 años. Sí.
And when I, so, Estoy aquí 8 años, ¿sí? yes. So back in Venezuela, I used to work for an institute called IPIS, that it will be the equivalent to Fundamedios here in Ecuador. Trabajaba por un instituto llamado IPIS, IPIS, que es el equivalente de Fundamedios. De Fundamedios en Venezuela. And my job was monitoring the la freedom of expression Seguía un poco los violations. problemas de violaciones de libertad de expresión y todo eso. So I was interviewing the journalists that were covering the protests in Venezuela. Hizo entrevistas de periodistas cubriendo las protestas en And I Venezuela. remember I got friends killed, I got friends in jail, got friends in the exile. Tuvo amigos And I matados, was heridos. so sick all the time. Y estaba I enferma was todo el with tiempo. asthma and just hospitalized all the time. Until, well, the reason I came was because I got pregnant in the middle of all that. I was like, what am I doing here? You know, Se I was embarazó gaining y- $25 a month as a journalist. Y decidió irse de Venezuela para venir aquí. But the thing is that, and I was like I decided not to work as a journalist for a long time Decidió because dejar periodismo. I didn't see the point on that. But then right now, and that gets me really emotional, right now I've seen the results of all the work we did as a human rights defender. Entonces yo he visto el I don't know if resultado you de have lo seen, de IPIS. but lately, I don't know how to say that, la Corte Penal Internacional, Yeah, the CIDH, International Penal Court. it's finally going through all the violations that the Venezuelan government has done. Están dando seguimiento a las And the only denuncias. reason for that is because all the job that we as Venezuelans, as human rights defenders, did at that time, so it's finally getting to be heard. So It's a long road sometimes, isn't it? yeah, O sea, tomó exactly. años antes de que sienta de que lo que hicieron sí servía, pero ahorita sí. So well, yeah, Jose. Good for you. Look, Thank you. in the end, I believe truth wins. Yo creo que a la final la verdad gana. Sometimes it takes a long time. A veces toma mucho tiempo, And that makes it even more stressful. All right. lo que es estresante. This is a researcher that we admire very much. Her name is Tara Swart. Tara Swart es una investigadora que admiramos mucho. One of the things that Tara Swart, she's a researcher at MIT, a leading university in the United States. Trabaja en MIT, Massachusetts. And she found that younger journalists suffer a higher stress rate and a lower recovery rate than older journalists. Ella encontró que los periodistas más jóvenes sufren tasas de estrés superiores a los de los viejos. ¿Por qué? But what's rule number 1? ¿Cuál es la regla número 1? Yes. And why? Well, younger journalists tend to believe that they don't deserve to be able to express their concerns in a way an older journalist does. You can imagine your fear coming to me saying, I covered this awful thing today and I feel terrible about it. What are you afraid I'm going to say? Oh, you just need to get over it. Ya, hay algunos jóvenes tienen miedo de que su editor simplemente le responda, te va a pasar ya, que por ese problema. My day, we didn't complain about these things. En mi época no nos quejábamos de esas cosas. And so younger journalists tend not to talk about Entonces no hablan de eso. their traumatic stress Los jóvenes no hablan. because you are concerned that people will judge you as being weak and vulnerable. Porque ustedes piensan que sus jefes les van a juzgar como débiles y vulnerables. Imagine how much more difficult that is for a younger female Y es aún journalist. más difícil si la joven periodista es mujer. Much more. Mucho más. So it turns out that Tara Swart found one other thing, and that is people who believe that what they do is important recover faster. Sorry, I was not People listening. who believe that what they do is important recover Ok. faster. De nuevo, la gente que cree en lo que hace se recupera más rápidamente.
I'm sorry. It won't happen more. It's my guilt. I was speaking with, okay. All right. I'm going to go through that just for a second. All right. Sidney's going to walk you through two very important concepts. Sidney les va a desarrollar dos conceptos muy importantes. The first one is called vicarious trauma. Vicarious trauma, no, And what vicarious trauma means is that you can associate, put yourself in the position of the trauma that you are reporting on. significa que ustedes pueden ponerse en el lugar o de la persona que ustedes están cubriendo. Pueden asumir el trauma como suyo. Right, what I was saying a few minutes ago with the number of shootings in schools, particularly in elementary schools Por ejemplo, todos los, in the U.S. en los Estados Unidos, cuando hay tiroteos en escuelas, And for the journalist to be able to look and say, that could be my child. y para el periodista decir, oye, eso podría ser mi hijo, It's experiencing what you're reporting on in a way that relates very directly to you. y eso es una experiencia que es muy personal, que no es externa. So imagine just for a second that you're covering a story about rape and you yourself are a victim or you know somebody who's been a victim. Imagínense, ustedes cubren algo sobre una violación y ustedes han sido violado o conoce una víctima de violación. Covering that story is likely to cause some trauma in you. Cubrir reportera sobre esta historia muy probablemente va a provocar algo en usted. And that's called triggering. Eso es triggering, Okay. es un disparador. Does this mean that you should not cover stories that you personally have experienced? Significa que no podrían cubrir ese tipo de historias cuando Doesn't mean that at all. no significa eso. You might be the perfect person to cover it because you understand things that other people might not. Al contrario, podrían ser la persona perfecta para cubrir porque entienden cosas que otros no. You're also likely to be more sensitive when you're covering it in terms of the questions that you're asking. Serán más sensibles en las preguntas que harán o no harán o a la manera de preguntar. But just be aware that this is going to hurt. Pero sean conscientes de que eso les va a doler. The biggest psychological damage comes when you're surprised by it. El daño psicológico más grande es cuando están sorprendidos por él. I'll give you an example. Ejemplo, Two examples. dos. My oldest daughter, our oldest daughter, came from Guatemala. Nuestra hija más, la primera, viene de Guatemala. She grew up in the basurero, the garbage dump. Nació en cosas de basura en Guatemala. Basura. And she was born there, she lived there, and the whole place had been on fire for over 15 years. Nació ahí, vivió aquí. Es un lugar donde hay incendios permanentes de basura desde 50 años. Burning garbage. The whole place smelled like burning garbage. Que solo todo huele como basura que se quema. And every time I smell garbage or burning garbage, it takes me back to that place. Y cada vez que yo huelo eso, me devuelve a mí, al papá, me devuelvo a ese lugar. Do you have smells like that? Do you have smells that when you smell it, it reminds you of something? It could be a nice smell of your mother's cooking. ¿Tienen algún olor, buena o mala, que les recuerda eso? ¿Tienen? We came into this one time. We had a journalist in a session just like this, who said, when I said what I said about my daughter, our daughter, she said, I know exactly what you mean. Y una periodista una vez en una de sus sesiones dijo, yo sé exactamente de qué hablan. She says, I feel the same way when I smell burning tires. Right. Y yo siento lo mismo cuando huelo a llantas quemadas. It turned out that she had covered the mass shooting at a big nightclub in Orlando. Había cubierto un mass shooting en el nightclub 50 people killed. en Orlando. Then she was in Las Vegas Después se fue a Las Vegas for the Las Vegas shooting, the largest mass shooting in America. por el mass But shooting de Las Vegas. she was there to be in a wedding. She was in a wedding. Se iba a un matrimonio. And then, not long after that, she was sent to a Marjorie Stoneman Douglas school shooting, another very, very... Y después se fue a cubrir otro tiroteo grande en una escuela. I said, well, what's the smell? What's the smell thing got to do with it? She says, it's the police car screeching to a halt. Y el olor es el olor de las llantas de los carros de policías que se precipitan. Huele así. Sound of those screeching tires. Así. That I remember. It sets me off. Y eso es el olor que ella
Le recordaba tiroteos. And she didn't actually realize that until we were having this. Y no lo realizó antes de tener esa conversación con Sidney y Al. We've talked to people who have the same reaction when they smell gunpowder. People who have covered war, for example, like you covered war. I suspect you know the smell of war. Yep. So don't keep in mind that when you're covering a traumatic event, No you olviden might have a vicarious trauma, a connection with what you're covering. que el vicarius, el trauma vicario, no sé cómo traducir eso en español, vicarios, no sé si es una palabra española, vicario, el trauma vicario que les puede afectar, van a poder hacer asociación. We were working with a group from Voice of America from the country, there were reporters there from the country of Georgia. And the Poynter Institute is located very close to a small airport. And as we were talking, the planes were taking off. And what I noticed immediately was that those in attendance started ducking. Ok, eso es, por ejemplo, estaban haciendo una sesión Didn't con know what they periodistas were- de La Voz of America y cerca de un aeropuerto pequeño y todos ellos cada vez que un avión pequeño despegaba, hacían eso. Yeah, they didn't even realize it. Y no lo realizaban, o sea, era como que automático. All right. Another concept, moral injury. Otro concepto es herida moral. Moral injury, I'm thinking about what's going on in Venezuela, what's going on in so many places throughout the world. Pienso en lo When que pasa en Venezuela en muchos lugares. you want to do one of those foot stomping things that says, this is not right. Cuando ustedes quieren decir eso no, not right. no está bien. It goes against your values, everything you believe in, Afecta sus what you hold valores. sacred, Lo más sagrado and it's happening. y sin embargo ocurre. So, moral injury is most often associated with that word I mentioned earlier, guilt. O sea, la herida moral está asociada muy a menudo con la palabra de culpa o Why am I out experiencing these things? ¿por qué no lo siento? So that I can get paid, ¿Porque me pagan? I can have a job. It's my job. Famous. Puede ser famoso, puedo ser famoso. People will know that I'm a journalist and they'll think I'm a big deal. La gente me conocerá como periodista, cubro cosas importantes, soy importante. I'm profiting from people's suffering. Yo saco provecho del sufrimiento de otros. That often happens with journalists who, I hear this all the time. Y eso I don't even lo know escucho. why I'm still doing this, they say. Y gente que dice, ni siquiera sé por qué lo sigo haciendo. That's when people like us remind them that what they're doing is essential. Ese es cuando gente como nosotros les recuerda que lo que hacen es esencial. Imagine what would happen in this world if there were no journalists. Imaginen un mundo sin periodistas. Now, beware of the journalist who says they feel nothing. Cuidado de los periodistas que dicen que no sienten nada. This is called emotional detachment. Eso es detachment, separación emocional o algo así. You don't feel anything anymore. Ya no sienten nada. I can see dead bodies and eat lunch. Miro muertos y voy a cenar. That's the person we worry about the most. Esa es la persona que nos preocupa más. Because now you have completely disassociated with the pain that's in front of you. Porque aquí se ha disociado de manera total con el dolor que tiene frente a usted. That's when you'll make the worst decisions. Eso es cuando toman las peores decisiones. Take pictures you shouldn't take. Tomarán- Ask questions you shouldn't ask. Not because they're not important, they just don't have anything to do with what the people need. Tomarán fotos que no deben, harán preguntas que no deben, simplemente porque ni siquiera se dan cuenta del... Emotional detachment, when you notice one of your colleagues or yourself no longer being attached to the trauma in front of you, go do Sidney's #1 rule. Okay. Find someone to talk to. Si ustedes conocen a una persona así, regresen a la regla 1. Encuentren a alguien con quien hablar, Someone you trust. alguien de confianza. Now, there'll be times when you'll see something awful, you'll experience something awful, and you've just got to put it aside for the moment so you can do your job. A veces van a haber cosas terribles y lo van a poner de lado un rato para poder trabajar. That's fine. You got to do your job. Está bien, tienen que trabajar, tienen que cubrir.
but you're going to deal with that someday. Pero en algún momento lo van a experimentar, van a tener que enfrentar eso. You may not deal with it today, but if you don't deal with it sometime, it will come out when you don't have control. Quizás no hoy o mañana, pero en algún momento, si no tratan con eso, regresará. We talk to journalists all the time who drink too much. They use drugs. They get divorced. They don't exercise. They argue. Periodistas que toman, se drogan, se divorcian. Bueno, eso pasa en las... We had one photojournalist who actually told us in a workshop just like this in Michigan. He said, I fell to the ground while I was doing my job. He was in Detroit. I fell to the ground and I had convulsions. Un periodista les dijo que se cayó en el piso y tuvo convulsiones. They didn't know what it was. Y, And then it happened again. And he went to the hospital. y después otra vez, y ocurrió, y se fue al hospital. And they call this psychosomatic. I can't. It's a It doesn't, yeah. psychological effect. Es una afectación psicológica Built up stress que crece el estrés, that actually causes convulsion. que crea a tal punto que te convulsiona. So, And, good. so if we were to ask you, do you know, have you ever gotten so anxious that you could just feel your heart beating really Han fast? sido tan ansiosos que sentían su corazón. ¿Quién sí? And so you think you're having a heart attack. Y casi creen que tienen un ataque cardíaco. Yes, yeah, and it's stress. C'est le stress, es estrés. Now here's the thing. If I say, "Oh, just calm down," does that help? Si yo les digo, cálmate, No. Because what you're feeling is real. lo que sienten es real. And sometimes people go to the hospital and they'll say, "You're having a panic attack. Just go home." Si por ejemplo van al hospital y dicen, tengo un ataque de pánico, muchos decían, They tell you that if you're having a heart attack, vete a casa, vete a casa. you actually need treatment. Pero si tienes algo que se parece a un ataque cardíaco, sí necesitas tratamiento. And what happens is if you don't deal with the feelings that you're having, Y si no I mean, tratan, if you don't have someone that you can talk to about it, at least write it down. But what happens is if you don't deal with it, it gets stuck within you. o sea, si no lo tratan, se queda dentro de ustedes. Si no tienen nadie con quien hablar, escríbanlo. That's right. And it becomes cumulative. Y se acumula. Everything that's going on continues to pile in until there's no other way for it to go. Entonces, hasta que se acumula, hasta que no haya otra manera para ese estrés de expresarse, de salir. Body keeps score. El cuerpo te keep score, te da la cuenta, sí. Yes. Know yourself. Conózcanse a sí mismos. Know where you hold stress. I hold stress in my shoulders. Por ejemplo, Sidney dice que el estrés se acumula en las espaldas. Yeah. When I get I mean, I could put my shoulders almost in my ears when I'm Hasta que trying to podrían ser, figure sí. something out. And it gets very painful. Y es doloroso. It's a trigger. What is going on with Y me? eso es un disparador que dice algo te pasa. Yeah. So what do you do about this? There are lots of things you can do. Hay muchas cosas que pueden hacer. Here's Good. one of them. Aquí una. Go ahead. I was going to say, could I stop us on this for just a minute? Sure. If you recognize that your stress level, I'm mindful of time. I figure somewhere along the line your stomach's starting to growl. But if you recognize, or when you recognize that your stress level is high, stop. Cuando ustedes reconocen que su nivel de estrés es alto, hagan una pausa. Stop. Breathe. Respiren. Your breathing is one of the best things in the world that you can do for yourself physically. Físicamente lo mejor es respiren, yes, we're respiren. getting ready to talk about what you can do in a different way, but for physically, focus on your breathing. Do you think Físicamente it's empiecen con okay eso. if I do a little quick breathing thing? Let's do that last. Okay. Let's do that before they. Okay. Let's do it last. That way we'll. Respiraremos al final, ¿ya? Them with the breath. O mientras tanto respiren un poco, no queremos que se muevan.
All right. One of the ways that you can manage stress is to have a photograph of something. Do you have your picture? Una de las maneras para manejar el estrés es tener una fotografía de... Remind yourself this, that what you see every day as a journalist is not normal. Lo que ustedes ven You're como not periodistas normal. no es normal. Ustedes no son normales. You're not normal. Ustedes no son normales. You know that, right? Oh, so Tomorrow, in my home, I grew up in the state of Kentucky. Yo crecí en You Kentucky. ever heard of Kentucky? Yep. There's two things you know about Kentucky. One of them is Davy Crockett. No, he's not. He's not from. The Alamo. I was going to say so, the Kentucky first thing you know Fried is Chicken. what kind of fried chicken? And then there's a big race on Saturday called the Kentucky Derby. It's the a whiskey. big horse race. The whiskey. So I grew up in Kentucky, and I grew up around horses. And so I have pictures of horses on my phone. Él tiene imágenes de caballos porque hay muchos caballos en Kentucky. Horses in my office. I have pictures of horses in my office. Ama a los caballos. Makes me happy. No matter what's going on, I can look at that. Me hace feliz. You want me to tell you what makes him really jealous too? Years ago, Hace años. Ok, vamos a the ir a una number historia. one horse in the Kentucky that was getting ready to run in the Kentucky Derby, I knew the person who was part of that. See, look at his face. And he said to me, "We need to fly you to Kentucky so that you can go and bless the horse that's getting ready to run." El dueño del caballo más famoso del Kentucky Derby les dijo, les vamos a llevar para que puedan bendecir el caballo. Wow. So I went, and here is this beautiful big red horse that Ahí. has been named the horse of the year twice Que era now, el caballo del año 2 veces seguidas. named Curlin. Curling. I put my hand on him, Puse mi mano. and big horse, as I was doing a prayer for him, he put his head on my shoulder Le estaba and haciendo just una went, oración y puso su cabeza aquí. So, reset after a day of chaos, after a day of horrific things, after everybody's been yelling at you, after people have been threatening you. Reset. Reset, reinician. Después de un día horrible, todo el mundo les gritó, reset. Something that reminds you what matters to you. yes. Miren Here- algo que les recuerda lo que les importa. Here on my phone, I have my phone. I've been a psychotherapist for 45 He years. sido I'm really psicoterapeuta very old. 45 años. And I've always been on call with my phone or something. But on the back of my phone, I have a picture of our dog. Eso es nuestro perro, Yes. Whose Perro. name is Francine. Francine. She is bizarre. She wears scarves and necklaces and things like that Es because she's a girly girl. es medio rara And it makes me laugh. y me hace reír. That is normal. Eso es normal. Remind yourself what's normal. All right, 2. Eso les recuerda lo que es normal. Su perro es normal. Les recuerda la normalidad. Every day, remind yourself of at least one thing that you're grateful for. Cada día deberían Write it recordarse down. por lo Write menos it de down. una cosa por la cual ustedes es reconociente. Okay, we're going to count to 3. Vamos. We're going to count to 3, and you're going to say something out loud that you're grateful for. A 3 ustedes van a decir en voz alta a alguien por lo cual están reconocientes. Okay? Ready? 3, 2, 1. You're supposed to yell it out. Come on. Look, okay. They need a little bit more to tell. Let's count to 5. Oh, Give them you have chance, to okay. think about it. Okay, vamos hasta 5 y digan algo. Okay. Algo. 5. Su profe, no sé, algo así. Okay, you ready? No, algo que realmente por lo cual sienten el reconocimiento. Mamá, papá, gato. Yes, One thing you're grateful for. today. Mi gato me hace feliz. Okay. Now, at the end of the day,
Al final de cada día. Do you have one thing you can say, I'm grateful? Aunque sea tengan una cosa por la cual decir, soy reconociente de eso. I woke up this morning at our hotel and I looked out on this beautiful. Esta mañana me desperté en el hotel, están arriba, con la vista sobre Guápulo y todo eso. It took my breath away. Y me sacó la respiración. This unbelievably beautiful country and That you live campus in. and people. And I see your faces and I'm just so unbelievably grateful. Y estoy feliz del país, del hotel, del campus, de ustedes. No matter what else Eso me hace feliz. today, we've had this moment. Tuvimos ese momento. All right. The other thing, okay, and this, you can find this in your Bibles, okay? It's scriptural. If you are generous to someone else, okay, what that does is it makes you feel good too. Si son generosos, le hace sentir bien, saca endorfinas. Right, endorphins build up. That can be just opening the door for someone. Eso puede ser abrir la puerta a alguien. Yes. But what you will remember is that as you are generous to someone else, that makes you feel good. Ser generoso hacia Okay. alguien más les hace sentir bien a ustedes. It doesn't have to be big. This isn't just a feeling. This is actually a finding from Harvard. Yes. You know what said, sorry to cut you, you know what said our founder who died a few days ago? Be good. Yes. That's it. Yeah. So this is actually proven by Harvard Medical School that giving generosity actually makes you feel better. Ser generoso les hace sentir mejor. Y eso es un descubrimiento médico, ¿no? When you're feeling the most stress, when you're feeling the most down, Cuando se sienten mal, just being nice to somebody will make you feel better. The old saying, it's Be better to good. give than to receive. ser gentil hacia alguien les hará sentir mejor. Es mejor dar que Is actually recibir. sort of based on that concept. Es basado en ese concepto. Dar más que If you recibir. are feeling terrible, do something O sea, even tiny for somebody else. hagan algo bueno hasta pequeño. You'll be amazed at how much of a release it gives you. Llevar Nutella a su profe, no sé, es una idea. Digo, Yeah. This is actually scriptural as well. Yes. Look, we're going to end the same way we started. vamos a terminar de la misma manera que empezamos. Do not leave here today wondering about whether your work matters. No se pregunten si su trabajo importa. Your work matters. Su trabajo It's vital. importa, es vital. And you matter, or else you couldn't do your work. Y ustedes importa, porque si no lo creen no podrá hacer su trabajo. Why do people attack you? ¿Por qué la gente les ataca? Because you matter. Porque importa. If you didn't matter, they wouldn't bother. Si ustedes no importaran, nadie se preocuparía. The reason you're under attack from governments and drug lords and politicians and whomever else is because they know you matter. They're a threat. La razón por la cual narcogobiernos, la gente les ataca es porque ellos saben que ustedes importan. And they know that you are telling the truth. Y ellos saben que ustedes dicen la verdad. Make sure you're telling them. Y estén seguros de decir la verdad. Before we leave, Sidney is going to take you through a breathing exercise. Okay. For some of you, particularly you guys, you may think this feels a little stupid. Ok, vamos a hacer un ejercicio de respiración. Algunos, en particular los hombres, podrían pensar que es un poco estúpido. Let go of that. No importa, háganlo. Just let go of it and give it a try. Traten. Okay? Ok. All right, if you've got your legs crossed, uncross them. Piernas decruzadas, no se dice. Yeah. If you've got stuff in your lap, can you Si take just a tienen second to put material it aquí, down? lo ponen al lado. Suelten su celu, eso va a ser duro. O sea, bueno, no. Suelte tú. Okay. Get your credit cards out, pass them forward. Sí, las tarjetas de crédito con código hasta aquí, por favor. Okay. Close your eyes. Cierran los ojos.
And I want you to take a deep breath to the count of 4. A la 4, respiren profundamente. 1, 2, 3, 4. Hold it for the count of 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Release through your mouth to the count of 8, slowly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Now just breathe. Let's do it with no counting this time. I won't count, he will. Breathe in to 4. 1, 2, 3, 4. Hold 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Out 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's rule number 2. Breathe. What's the first thing you do when you feel stress? Talk to somebody. Or if you're feeling it yourself, you're going to breathe. We were going somewhere that I don't even remember. Not long ago, we were flying, and a young man walked beside me and he had on a short sleeve shirt, and I looked at his arm, and he had this tattoo that went from his elbow to his wrist. Presente estaban en un vuelo, no sabe dónde, estaba un hombre joven que tenía una camiseta con un tatú grande, In tatuado, big letters, con grandes letras. breathe now. Breathe now, respira ahora. Remember to breathe. When we are under stress, what we do typically is hold our breath. You need oxygen to your brain, to all Oxígeno parts al of your cerebro, body, a todo el cuerpo, so that you can do your work. para que puedan trabajar. Thank you for letting me say that. Yes. Gracias. Thank you. Good morning with all. I have a question. As you said before, for our parents to be a journal, that her daughter being a journal is so difficult. I like to do territory journalist. I like to go when the things are bad, and that's things, no? Years ago, I go to the landfill of my city, and I talk with the people there, and the stories are so sad. And then I like to talk with the informal recyclators and with her babies, her children, and that stuff. So I motivated, and I like to share this information. But like I said before, I live with my parents, and for there, this is not journalist, it's madness. So they treat me like I'm crazy. Parents are worried. Parents worry. Yes. Parents So worry. They're worried about your safety. They're worried about whether you're going to make enough Exactly. money. Yes. They're worried about all Los of padres this. se preocupen. Yes. van a ganar plata. So And let me tell you something, my friend. If you have children, you'll be exactly the same. Si tienen I hijos, think so. Her parents worried about her. My father thought that I would be working in a lumber mill for the rest of my life. su padre pensó que I knew for sure I was not going to work in a lumber mill because that's very hard work, and I don't like hard work. I knew for sure I was not ever going to work in a lumber mill. él sabía que no iba a ser lumber, es madera, Leñador. ya, no iba a ser leñador. You'll figure it out. Lo arreglarás. Your parents are going to worry about you. That's their job. Es su trabajo, es preocuparse por ti. but here in Latam, I don't know. It's in United States, I think no, but here I'm still living with my parents. I have contact with her all the time. So
they are always worried. I feel sometimes so desmotivated, like for them it's just better that I stay home safe, but I think sometimes that is like they stop me to be a good journalist, and I don't know how to speak with them. Okay. Talk to the therapist. Entonces, Right. hablen con entre paréntesis, ¿cuántos de ustedes, de los míos, tuvieron reacciones más o menos de los papás cuando quisieron ser periodistas? Levanten la mano. Let me give you a quick example. That's What my did you kids. just No, ask? that's my kids whose parents were not, big fans of them studying journalism. Raise your hands again. All of you. No. Well, in America, in Florida, En Florida, our son, nuestro hijo, who's 25 years old, 25 who años, has a master's degree in criminal justice. tiene. He's not married, so if you want to. Yes, he's very cute. I have pictures. Es cute y no está casado, ¿sí se recuerdan? But he's getting ready to move back home so that he can go to the police academy Quiere regresar a la to be an casa officer. para ser policía. And everybody asked me if I'm scared about Y that. la gente preguntó si la mamá tiene miedo de esto. And what I tell them is it makes him happy to be doing Y this. lo que les digo. If you want to come, Is that a good picture? Okay. That's not a good picture. I Por favor, vayan a registrarse en la hoja y pongan un check para las que quieren un seguimiento. you can tell your parents I'm going to marry a rich American. It'll be very good. St. Petersburg is a beautiful city, by the way. In 30 years it will be underwater, but right now it's beautiful. Okay. Here's the other, let me just speak to you as a parent. Yo te hablo como padre. What parents want to know is that you hear them. Es decir, you what? You hear them. Oh, los padres quieren estar seguros de que tú les escuches. I understand. I understand that you're worried, Yo entiendo que te preocupes and I won't do anything stupid. y no haré nada estúpido. I won't ever lie to you. I'm not going to mislead you. I'll tell you the truth. No te voy a mentir, te diré la verdad. And Y you sent me to school to learn how to do things that matter, and that's what I'm tú me mandaste a la escuela para aprender a hacer cosas que importan y eso es lo que yo hago. And that's not always going to be, it's not always going to feel safe, No, a veces no será tan seguro, but great things don't usually sound very pero safe, las cosas grandes no son fáciles. right? You got to do things sometimes that sound a little risky, but right now's the time in your life to do that. A veces podrán hacer cosas arriesgadas, pero ahorita es el momento, son jóvenes. Now's the time to be stupid. Los viejos son los que no tienen que morir, pero los jóvenes... Don't wait until you're our age and, now we're just doing what's safe. O sea, hagan cosas estúpidas ahora. That's your job. Es su trabajo. Your job is to try things now. Prueban cosas. When you don't have children and you don't have obligations, No tienen niños, obligaciones. try things. Prueben cosas. Their job is to keep you corralled. Your job is to try to break free. That's Tu trabajo es liberarte. Is to do what makes you happy and what is your dream to do. Because when you do that, and when you take care of yourself, it's Si cumplen sus sueños y hacen lo que les gusta y que cuiden su salud mental, you get as old as us. funciona. I'm not kidding. When you get as old as us, only one thing's going to matter. Did you do anything that mattered? Han hecho cosas que importan. O sea, cuando tú llegas a nuestra edad, te preguntas, ¿hiciste algo que es importante? You're a dentist, or you're a journalist, or you're a teacher. Did it matter? Lo que sea, seas dentista, doctor. ¿Es importante lo que hiciste? You know, you ask if your teacher didn't show up for a week, or the guy who picks up your trash didn't show up a week, which one would you miss the most? Si tu profesor no vino una semana o el tipo que lleva la basura, ¿cuál te hizo más falta? Did you matter? That's all that matters. ¿Ok? Sí, ya está. Y recuerden, ustedes son vitales, son cruciales. Relax. Respire y aplauden mientras tanto. Thank you. Muy bien, ya está totalmente perdido con el programa. ¿Yo? ¿Ya hablo? Ok. Teníamos un coffee break, pero ya tuvimos un coffee break.
Sorry. Well, another question is, what happens when you care so much that journalists become activists? No, that's not your job. Okay, so let me explain you what happened with me. So I came here and I felt so guilty that I left the country, right? Because I left the fight. Exactly. That I started this organization. Its name is Grace, Give Refugees a Chance. It's in Cuenca. And now I see all these, refugees coming to the city, 600 a month. But am I able to do journalism after that? Yes. I mean, do you think you are? The answer is yes. If you believe that facts matter. What you can do is enable people to make good choices because now they have information. If they don't have information, they can't make good choices. Now, they may choose to do nothing, but at least they've made that choice. Right now, without that information, they can't make any choice. See, the role of the journalist is to provide truthful information so people can make choices. Sometimes they'll make good choices, sometimes they'll make bad choices, but that's not your responsibility. I can't tell you how to act. I can only tell you this is what I know, and this is how I know. If you make a bad choice and choose a bad person, take a bad route, and pass a bad law, I'm not responsible. I'm responsible for making sure you know what you do. And that's all you can do, and you've got to let it go. Okay? Okay, my friends, thank you. Be blessed. Okay. Miren, vamos a... Yeah, there's a question, yeah. Dale, yo traduzco. Bueno, como mi inglés no es muy bueno, entonces... Hay un traductor, yo cobro barato, no te preocupes. How much should I charge? A couple of bucks? Bueno, como estudiante todavía Estudiante, de yet? comunicación, entonces he cubrido algunos reportajes, I've made some packages. entonces he ido a esos cubrimientos solo. Estoy traduciendo el español al español, ¿no? Okay, I went alone. Yeah. Es un nuevo concepto. Pero en el producto que yo presenté dentro del concurso, fui acompañado de mi pareja a la frontera norte, entonces... He went to the north border to make the package he presented to the contest. Entonces tenía miedo de que me pase a mí y le pase algo a ella. I was afraid for me and for her. Y todavía tengo ese trauma de que, bueno, como se veía un poco de narcotráfico ahí. Había a little bit of drug trafficking. Yeah, normal. Se contacten conmigo o con ella o nos investiguen. Let's begin, to investigate about them. Entonces, ¿qué seguridad nos podría brindar a los periodistas? En este caso, los estudiantes. Again, the question of what security can be given to, in that case, students of journalism. Yeah. Well, here's the issue. Ese es el punto. When you put yourself in danger, Cuando te pones en peligro, you're actually not just putting yourself in danger. You're putting somebody else in danger who has to come and rescue you. tú te pones a ti en peligro y también a la gente que te va a tener que venir a sacarte del peligro. Listen to me. Escúchame. No story is worth dying for Ninguna historia merece morir por ella. because dead journalists don't report. Un periodista muerto no reportea. No matter what, you come home alive. Lo que importa, regreses a casa vivo. And tomorrow go back and try again. Mañana trates de nuevo. Are you listening? ¿Me escuchas? Do not go get yourself killed. No te hagas matar. I've just given you 2 hours of my life. I'm going to be really angry with you if you go get yourself killed. Yo acabo de darte 2 horas de mi vida y realmente me voy a enojar si te haces matar. Come back alive. Regresa vivo. And I take it personally. Y lo tomo personalmente, dice Sid. There's always going to be a story that needs to be told. Siempre hay más historias que contar. Sometimes you tell it in little bites. A veces la cuentan en pedazos pequeños, así. Sometimes you tell them in big bites. A veces en pedazos grandes. Just keep biting.
little bites. Sigues mordiendo. You can die of duck bites, as my wife says. Es And that's true. mordedura de pato. No sé qué significa, pero... So what I would say to you is there is no story worth dying for. No hay historia que merezca morir por ella. We have a Zoom question. A Zoom? Yeah, we have people following in Zoom, by the way. Okay. What recommendation can you give us to the people making this distinct type of journalism in Venezuela with a sensible team, but that deserve to be said, but working in the conditions of Venezuela? Which camera is looking at us? ¿Cuál cámara está en el Zoom? All right, so let me talk to that person. Okay. How's my line? The Makeup, please, quick. you had some hair. So tell the most truth you can every day. Diga la mayor cantidad de verdad que sí. Okay. Perdón. Diga la mejor cantidad de verdad que tú puedes cada día. You're not always going to be able to tell the whole truth. No serás siempre capaz de decir toda la verdad. You're not responsible for that. No eres responsable de eso. Do the best you can every day, then come back tomorrow and do it again and again and again and again. Haz lo mejor que puedes hoy y mañana trates de nuevo y nuevo y nuevo. Why are you so... y tratas un día tras otro. One of the things I know is that sometimes repressive regimes don't like to be directly questioned. Why do you do this? Why do you do that? Lo que sé es que los regímenes represivos no les gusta ser desafiados directamente, porque ¿para qué hace usted tal cosa? So another way to do that is to say, in Bolivia, they do this. Why don't we try what the Bolivians do? So, otra manera de hacerlo es indirecto. Decir, por ejemplo, en Bolivia hacen tal cosa, ¿por qué no probamos? You know, in Ecuador, they've tried this, and it seems to be working well. How willing would you be to try that? En Ecuador hacen tal cosa, parece que funciona, ¿no quisieran probar? So, in the state of Florida right now, our governor who probably will run for president, is trying to close some records about his travel. En Florida, el gobernador Ron DeSantis, que va probablemente a ser candidato presidencial, trata de cerrar algunos records about travels. His travels. Sobre sus viajes. He doesn't like it when you ask questions about that. So I would ask a different question. So, a él no le gusta cuando se le hacen preguntas sobre eso. Entonces, haría una pregunta diferente. Why does 49 states allow you to track the governor's travel, but you don't want to? ¿Por qué 49 estados autorizan a seguir los viajes de un gobernador y usted no quiere? Which is different than attacking him personally. Que es diferente de atacarle personalmente. So sometimes what you do is you use jealousy, you use comparisons to try to hold the governments accountable. Entonces, a veces ustedes van a hacer comparaciones, utilizar el celo para que los gobiernos terminen siendo accountables, que deban responder. Finally, I would say just use the long game. Remember, it's not about what you report today. It's about the cumulative effect of what you report or don't report. And the worst thing can be self-censorship, when you don't ask a question because you're afraid to ask the question. Utilicen el largo plazo, o sea, introduzcan datos día tras día, piensen en el largo plazo y que lo peor es la autocensura cuando ustedes ya dejan de hacer las preguntas que cuentan. Be nosy. Be nosy, pongan su nariz en donde puedan. I hope that helps. Espero que ayude. Y gracias a todos los que nos siguen en Zoom. A propósito, ¿tienes una pregunta? Okay. Hey Al, thanks for what you said. It was like really inspiring. I have a question. Actually, you talk about photojournalism and the effects of like really impact images when they work. Isn't there like any chance that the person dissociate their emotion with his work? I mean, like kind of like what happens with some actress when they kiss another.
course, that's normal. And that's not even bad. But when it becomes, when that overwhelming response becomes your new normal, then what you've done is basically, you said, my life is a tragedy. See, what Sidney talked about connecting, Sidney talked about this idea that you now associate your life with whatever it is you're covering. And that's not always true, right? So I'm covering a school shooting, but my children are fine. That doesn't mean that my children are at risk, and it doesn't mean I have to feel guilty about the fact that my children aren't at risk. Great photojournalists, like any other journalist, have empathy. They might even have sympathy. That's good. Es bueno tener empatía y simpatía, But don't replace their reality with your reality. pero no reemplacen su realidad con la tuya. That's still their life. Es su vida. And you've got to remember, you also have a life. It doesn't make you worse or better. It just means you have a life that's different. Tú también tienes una vida diferente, no te hace ni mejor ni peor, tienes tu vida. We're always going to see horrific things around us. Siempre vamos a ver cosas horrendas. Our job is to do what we can to try to bring attention to that so that the public can do something about it. Nuestro trabajo es brindar atención a eso para que But I can't stop wars. no puedo parar una I guerra, can't stop corruption. no puedo parar corrupción. I can't stop poverty. I can't stop hunger. O el hombre. But I can help you as the public to know this is going on so that you collectively can do something. Yo les puedo ayudar como público a entender que eso pasa para que colectivamente ustedes hagan cosas. That's why we have to be in the Sudan. That's why we have to be in Ukraine. That's why we have to be wherever they're suffering to document it so that it doesn't happen in a vacuum. Eso es por eso que tenemos que documentar lo que pasa en Ucrania, lo que sea, para que lo que pasa no esté en un vacío. Entre paréntesis, lo que estamos tratando de hacer con el concurso de Periodismo de Frontera. So what we're trying to do. Okay, we are, okay. ¿Qué tal? Buenas tardes, o días todavía. It's so Ecuadorian. Uno más. Es más, sobre todo es una reflexión por el tema de la salud mental Yes. y lo importante que es para ustedes que están siguiendo periodismo y para los que estamos ya ejerciendo la profesión, que se den cuenta lo fundamental que significa estar preparados emocionalmente y mentalmente para el periodismo. Han pasado 7 años del terremoto de Esmeraldas y Manabí y hay veces que yo todavía no puedo olvidar las imágenes tan duras que tuve que observar y luego transmitir a la gente de las víctimas del terremoto. Están en mi memoria. Aún siento el olor de las víctimas y así de difíciles. Tengo muchas imágenes. Cuando caminábamos, levantábamos paredes y veíamos los cuerpos de las víctimas debajo. Entonces eso no he podido olvidar y ustedes tienen que estar preparados para mentalmente saber convivir con esa realidad. Era solo una pequeña reflexión de la importancia de la salud mental para que eso no perturbe luego las actividades que tenemos que desarrollar como periodistas. Gracias. Now, you can't stop the earthquakes, Okay, ustedes no pueden parar terremotos, but through your work, you can be sure that help is getting to people who need it. pero a través de su trabajo pueden ayudar a que la ayuda llegue a la que los necesitan. That roads are fixed in rural areas where people don't have political influence. Que las carreteras están arregladas, etc. And maybe that buildings are built with seismic. Los edificios están construidos con normas antisísmicas, ojalá. You can't stop the earthquakes, but you can hold the system accountable. Tú no puedes parar terremotos, pero tú puedes hacer con tu trabajo que el sistema tenga que rendir cuentas. And that's all you can do, but that's a lot. Eso es todo lo que puedes hacer, pero es mucho. Most people can't do that. The clerk at the drugstore can't do that. La mayor parte de la gente no puede hacer eso.
La gente que vende en una farmacia y es muy honorable no puede hacer eso. So for my friend who was worried about their parents, Por mi amiga preocupada por sus papás, you can change the world tú puedes cambiar el mundo just by telling the truth. solo diciendo la verdad. Most people can't do that. La mayoría de la gente no puede hacer eso. There's another truth here, which is that there is, as much as we would want for each of you to be prepared for whatever you might cover when you go out into the field, Por más que queremos que ustedes estén listos para lo que van a cubrir, there's no way to do that. no hay manera de hacer eso. When you go to a disaster and you see the bodies, Cuando tú ves los cuerpos, and you can always call up those memories in your mind. You can call up the pictures, you can call up the smell, you can call vas a up recordar all of that. la imagen, el olor de la muerte, que es un olor... ugh. What you can say, if you allow yourself to, is on a believer level, thank you, God, for allowing me to be present at the time Entonces, por ejemplo, si eres creyente, puedes decir gracias a Dios para permitirme de estar presente aquí, so that I could tell the story so that others would know, para que pueda contar esa historia, para que otros sepan, and hopefully that this won't happen again. para que eso no pase de nuevo. That's powerful. But if it does, to be prepared. We in Florida have En Florida hurricanes. tenemos huracanes. The 1st of June begins hurricane season. El 1 de junio es la temporada, It ends in November. termina en noviembre. And what we do is prepare ourselves in the advent that there would be a Lo que hurricane. hacemos es nos preparamos en caso de que haya un huracán, But there's no way to know. pero no hay manera de saber. You do the best that you can. You know. One more. Wait, there is more. Okay. But Wait, there is more. Saludos desde la carrera de comunicación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Una pregunta. Ecuador is living extreme violence right now, knowing that the journalists are threatened. How can we manage that in psychology, you know, like having nerves of steel, or do we have to get out or stop doing that, stop leaving the country? We have 2 journalists who were forced to exile in the last weeks. What do we do? Facing violence. All right, first of all, nerves of steel is not the answer. Okay, los nervios de acero no son la respuesta. No Nerves of steel funciona. won't work. No funcionará. All will happen is you'll just keep internalizing the stress. Eso implica que tú te quedarás internalizando tu estrés. That's right. This is when you get to write on your own. Breathe. Breathe now. Eso es cuando te tienes que hacer un tatuaje en el brazo. Respira ahora, respira ahora. It's unreasonable for us, it's not reasonable for us to ask you to stay. No es razonable para nosotros decir, siga haciéndolo. And we're asking you to stay anyway. Pero igual lo hacemos. Te For as pedimos que long te as you quedes. can, doing as much as you can. El tiempo que puedas para hacer lo más que puedas. But don't forget that there are lots of ways that you can help your fellow citizens. Pero no olvides que hay muchas maneras con las cuales tú puedes ayudar los ciudadanos. Just do something that matters. Solo haga algo que importa. You know, great educators are public servants. There are all kinds of ways to make the world better. Hay muchas maneras para hacer que el mundo sea mejor. We need you, and it's your life, and you get to say what you do with it. La necesitamos, o lo necesitamos, no sé quién es, y necesitamos que ustedes deciden hacer de su vida lo que quiere. Just know that you've got somebody who cares about your work. Solo esté consciente que hay gente que sí se preocupa de su trabajo. I can't make this better. I wish I could, but I can't. Quisiera hacer eso mejor, no puedo. Quisiera, pero no puedo. It will end, and it will change, because it always does. Corruption never lasts. Pero termina, forever. siempre, terminará en algún momento, porque siempre termina. La corrupción en algún momento termina. Eventually, and this is true, always, Eventualmente, y eso es verdad siempre, eventually it will cost
less to change than it costs to stay the same. Costará menos cambiar que quedarse igual. When that happens, things will change. Y cuando eso pase, las cosas cambiarán. Sometimes it happens before then, but mostly it doesn't. Okay. Y con eso vamos a terminar este segmento. Estamos atrasados. Por favor, de nuevo un aplauso para Sidney y al Tompkins. Que tenemos aquí gente que quiere saber si ganó el concurso, pero antes tenemos que... Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a anular el coffee break, ¿ok? Sí. Lo que vamos a hacer es que, por favor, necesitan un café, se sirven, regresan, porque si no, no vamos a lograrlo. ¿Ok? Y vamos a pasar directamente Sí. a lo que sigue. Hecho. Sí, sí. Gracias Hola, por hola. estar. Bueno, muchísimas gracias Al y Sidney. Y finalmente sabemos que todos necesitamos apoyo emocional. Todos queremos quien nos escuche. Y también yo me quedo con este mensaje tan importante de que somos diferentes, somos anormales, porque nosotros podemos generar cambios. Y esa es la gran misión que tiene nuestra carrera. Así que les invito a que sigan, por favor, aquí sentados, porque hemos estado muy bilingües esta mañana, pero muy bilingües con el inglés. Y nosotros, como país intercultural, somos bilingües y debemos aprender quichua también. Así que en este momento quiero dar paso a una exposición sobre el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, OIME, que creó la USFQ como parte del proyecto de lucha contra la desinformación en el 2020, en plena pandemia. Nunca me voy a olvidar, era junio, estábamos encerrados el viernes por llamadas telefónicas con Pamela Cruz, Arturo Torres, Paul Menamena, todos periodistas, armamos un proyecto y ganamos los fondos de la Embajada de Estados Unidos. OIME hoy ha sumado más esfuerzos, ya no solamente son 2 universidades, ahora nos acompañan en una delegación de la Universidad Técnica de Cotopaxi, porque ellos precisamente han fortalecido esta producción de contenidos bilingües en quichua. Adelante, Pablo Lomas o Saúl Latacunga. Adelante. Ajichishi tukuikunata ashtawan shugo napaita chaskipaichi oimi ukumanta ñukashutimikan Saúl Latacunga willa yachaita katige kay hatun yachanawasi Universidad Técnica de Cotopaxi pansaleo ayuyaktamanta ashtawan ñukami kay Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos OIME ocupe ashtawan ñukanchik ayuyaktakunaman quichua shimipi ñuka willashpa riksichikani nachu kunan puchami kay hatun rimaypi katinka ñukawan pani Dani Saltos OIME News ukumanta imanalla pani Dani. Allí Shamuita. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días con todos. Muchas gracias por estar aquí. Les vamos a pedir que por favor tengan sus celulares a la mano porque vamos a pasarles algunos códigos QR. Entonces, que nos interesaría que los escaneen. OIME nació en junio del 2020 y hasta el momento tenemos a 5 universidades y una organización de la sociedad civil apoyándonos. En el OIME News tenemos a 8 estudiantes y 13 docentes investigadores. La misión del OIME es identificar contenidos de desinformación y que estuvieron contaminados. En esta ocasión queremos contarles acerca de nuestra lucha contra la desinformación a través de la alfabetización digital en quichua. Y para esto tenemos a 2 docentes investigadores, Pablo Lomas, quien también es el editor general del OIME News, Tania Orbe, que es co-coordinadora, y nosotros 2 que somos parte del OIME News. Para acercarnos un poco más a lo que es la lucha contra la desinformación, vamos a empezar desde el concepto y otros tipos de información contaminadas. Podemos ver este video y aquí es el primer código que les pido. Les va a llevar a 2 preguntas que nos interesaría mucho que las respondan. Tenemos problema con el sonido. Veamos por acá. ¿Tenemos sonido? No. Bueno, vamos a leer los labios.
Bueno, por los problemas de audio, este es un video sobre los habitantes de una comunidad indígena en el tiempo de COVID. Fue realizado en 2020, en un momento en donde el mundo cambió totalmente y se paralizó a causa de la pandemia por COVID-19. Y en ese momento no solo los medios de comunicación tenían información acerca del virus, sino también se produjo alrededor de las redes sociales y de las aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Por el desconocimiento de este fenómeno, mucha de la información no necesariamente era precisa o respondía a los rumores que se creaban alrededor de esto. Estas son 3 frases que sacamos del video y corresponden a información contaminada. Estos conceptos serán profundizados ahorita por Pablo Lomas. Sí, muchas gracias, Dani. Un abrazo a todos, a todas, desde la Universidad Técnica de Cotopaxi. Bueno, haciendo un poco referencia a este video, en efecto, fue una muestra muy interesante sobre los desórdenes de la información, sobre la información contaminada, sobre la desinformación y también sobre la información incorrecta y la información errónea. En efecto, ustedes vieron en estas declaraciones de las diapositivas anteriores cómo existe en una sola nota periodística estos 3 casos, ¿no?, en donde se presenta información errónea, desinformación e información incorrecta. Entonces, en efecto, sucede que hay desórdenes de la información. Pero nosotros como observatorio nos hemos dado cuenta que estos desórdenes de la información se presentan de manera distinta en diferentes contextos. Para ponerles un ejemplo, solamente en relación a nuestro país, la pobreza por ingresos está alrededor del 13% en la provincia de Pichincha, al 17% aproximadamente en la provincia del Guayas, pero en provincias como la nuestra, de donde viene nuestra universidad, de donde viene también Saúl, la provincia de Cotopaxi está casi al doble, está al 31%. De la misma forma, ¿no?, en lo que tiene que ver al acceso al agua potable, en la provincia de Pichincha tenemos aproximadamente 9 de cada 10 personas que tienen acceso al agua potable. En cambio, en provincias como la nuestra tenemos solamente 6 de cada 10 personas. Lo que tiene que ver también con la prevalencia del COVID por cada 100.000 habitantes, igual, el doble aproximadamente, casi 800 personas tienen o tenían esta prevalencia del COVID, a diferencia de provincias como Guayas, irónicamente, que tenían 400 personas por cada 100.000 habitantes. Entonces, la idea es decir que estos desórdenes de la desinformación se presentan en diferentes contextos. No es lo mismo hablar de desinformación en provincias como la nuestra y con hablar de desinformación en otros lugares, en otros sectores. Es por eso que la OIME ha buscado, ha tratado de generar contenido específicamente para resolver, para contribuir más bien a la solución de estos desórdenes de la información, pero tomando en cuenta otros contextos. Claro, en efecto, les pedimos a ustedes que escaneen el siguiente código QR, donde obtendrán el afiche que tenemos. En esta se muestra un trabajo realizado, el primer trabajo realizado en Quichua en el año 2020, que se trata de los índices de riesgo de actividades. En esto se hace una cromática de color verde que traslada a un riesgo bajo, azul que traslada a un riesgo bajo medio, amarillo a riesgo medio, anaranjado a riesgo medio alto y rojo a riesgo alto, de los cuales hemos obtenido un total de indicadores que son 21, con la adaptación de la revista Mongabay, que habla no solamente de los índices socioeconómicos de desigualdad, sino también de cómo instala el acceso a los sistemas de salud pública y también cómo está permaneciendo las enfermedades crónicas. La multialfabetización contra la desinformación es una experiencia nueva en el país. A inicios de la crisis sanitaria por COVID-19, el OIME se embarcó en esta actividad, de la que también es parte la coalición Ecuador Verifica, de la que OIME participa desde enero de este año. En este código podrán encontrar un paper que fue publicado en Atlantis Press por 3 de nuestros investigadores acerca de la alfabetización digital. Y en efecto tomamos esta idea de la alfabetización digital porque constituye, según el estudio, el informe de la Comisión de Banda Ancha del UNESCO-IT,
como una de las respuestas que se pueden dar para la desinformación, tomando en cuenta las intenciones de las personas o de los actores que están en este ejercicio de la desinformación. Para ser muy breve, estas 4 respuestas se han categorizado de esa forma, identificando la desinformación, que está relacionada prácticamente con ubicar dónde están los contenidos que provocan desinformación. El tema de los productores y distribuidores, que es una categoría que está relacionada con, digamos, lo que pueden hacer los actores políticos para combatir la desinformación. El asunto de la producción y distribución, que es prácticamente un estudio desde los medios de comunicación. Y también lo que decíamos, lo que enfatiza también Dani, el asunto de la alfabetización digital. Precisamente pensamos que la alfabetización digital puede estar dentro de este eje, de esta categoría relacionada con apoyar a los públicos que son blanco de la desinformación. Y en efecto, queremos contarles también otra de las experiencias, bueno, lastimosamente por el tema del audio, pero bueno, les voy a hacer mención en la siguiente lámina, ya que el OIME en algún momento tomaba también en cuenta cuáles son, según este informe también de esta comisión de la UNESCO, los 4 formatos claves para la desinformación. En efecto, sabemos, ¿no?, que, por ejemplo, pueden ser las imágenes alteradas, campañas de desinformación, pero uno de los aspectos que provocan también desinformación o una de las estrategias está relacionada con las narraciones y los memes emotivos para desinformar. ¿Qué es lo que hicimos nosotros con el OIME? Generamos estrategias de acercamiento con medios de comunicación desde un punto de vista, como decíamos, educativo, para incidir en los medios de comunicación para que utilicen estos mismos formatos que se emplean en muchos casos para desinformar, se emplean también para el tema de la difusión de información de calidad. Entonces, ahí ustedes pueden ver en el video, bueno, están estas muestras en el video de cómo editores como Cami Villacrés de Diario La Hora en ese tiempo estaba ensayando, intentaba, y de hecho tuvo mucha acogida, la difusión de memes para difundir información periodística que ellos producían en este medio de comunicación. Como ustedes ven, no se equivocó de pierna y cortó la que no era precisamente para contar una noticia que tenía que ver con una mala práctica médica y así, en muchos otros casos. Entonces, estamos viendo que estos formatos fueron muy atractivos, funcionaron para la difusión de información, tomando en cuenta también el tema emocional, pero siempre ya vinculándola con información verificada y de calidad. Si podemos seguir. Esta es nuestra propuesta acerca del meme informativo. En este código les llevará a la página oficial de OIME, entonces ahí encontrarán la infografía tanto en castellano como en quichua. Esta infografía fue realizada en el 2020 con el apoyo de 2 expertos, un mexicano que también es miembro de la cátedra MIDI de la UNESCO y una ecuatoriana divulgadora científica que es parte del OIME. En esta infografía se presentan algunas recomendaciones acerca de cómo utilizar el meme informativo y, en resumen, algunas de ellas es estar abierto a este recurso y siempre verificar que está con una intención de informar y no de divertir. Además de Diario La Hora, que tal vez hayan visto algunos memes informativos, se está utilizando en el comercio también. En este punto voy a dar a indicar sobre las actividades que he realizado y también la experiencia que tuve dentro del OIME. Como práctica de la sección de OIME News he realizado traducciones de notas informativas, también calendarios de fechas de comunicación, verificación de discurso y también las traducciones en espacios de videos como divulgación científica. La última traducción que tenemos es sobre la seguridad digital con la autoría de Dani Saltos. De ello, también hablar sobre la experiencia que he tenido es compartir la interculturalidad mediante estos espacios, ya que OIME no solamente está enfocado en la traducción, sino también está enfocado en la muestra que tenemos por saber más algo de las comunidades y que ellos también nos hagan conocer temas que a nosotros nos interesen sobre la desinformación. Como había manifestado, todas las notas, traducciones están en las distintas plataformas de OIME. Ya la pueden encontrar, así es que sigan. Y con esto hemos
planteado un reto. El reto es llegar a más audiencias en las comunidades indígenas y es crear productos audiovisuales que a ellos les llame atención y que también interactúen. Porque el quichua cabe recalcar que es un idioma que mayoritariamente es enfocado en la oralidad. Entonces, partiendo desde este punto, nosotros queremos crear productos audiovisuales en audio y video para que ellos también tengan su interacción y también demuestren interés. El OIME en este tiempo se ha enfocado mucho en la multialfabetización acerca de contenidos desde el humor, la divulgación científica, la verificación del discurso público y ahora se está abriendo paso en lo que es la seguridad para periodistas. Esta es una infografía traducida al quichua que se trata sobre seguridad digital. Está basada en entrevistas a profundidad a 8 periodistas de investigación ecuatorianos que nos contaron acerca de sus prácticas y formaciones en seguridad digital. En el código pueden encontrar la infografía en castellano. Y también les invito a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web porque vamos a estar publicando acerca de recomendaciones acerca de cómo estar protegidos cuando se trabaja en línea. Y atendiendo también al reto que Saúl nos planteaba sobre generar nuevos formatos, les comento, para quienes no conocen la experiencia del observatorio, existe una actividad que realizamos periódicamente de manera mensual, que es el OIME, el Divúlgalo Todo, que está en Twitter Space. Cada mes se lanza una propuesta de temas que se someten a votación. El ganador de estos temas, se arma, por decirlo, un debate buscando personas, invitados, que empiezan a debatir en este Twitter Space. Nosotros desde el OIME News hemos considerado este espacio y estamos levantando ya contenido que resume, pero lo va a hacer en formatos audiovisuales. Por ejemplo, ahora sí parece que ya tenemos sonido, vamos a probar. Ahí tenemos un video del resumen del último Divúlgalo Todo. Hablamos de inseguridad dentro y fuera de la pantalla. Escuchamos a Byron Bustamante, quien es experto en salud mental de la Universidad Santiago de Compostela. Él nos contó que necesitamos reconocer que somos un país compulsivo. Por eso los periodistas y comunicadores necesitan estar mentalmente estables al hacer su trabajo. También habló Valentín Díaz, verificador de la desinformación en AFP Factual. De él recordamos una frase: la vida en el espacio digital no necesariamente está desconectada de la vida real. Hernán Moreano, consultor en seguridad, considera que es urgente recuperar la presencia del Estado con inversión social. Y por último, pero no menos importante, pudimos escuchar las ideas de Dagmar Flores, desde Fundamedios. Muchas veces los periodistas que informan sobre temas sensibles pueden ser objeto de ataques, hostigamiento y amenazas. La desinformación se usa para que la gente rechace a los periodistas. Sigue nuestras cuentas en redes sociales y apóyanos en la lucha contra la desinformación. Háganle caso, por favor, sigan las cuentas de las redes sociales. Y aquí está justo la persona que habló acá, está aquí, está al fondo, es del subtrópico de Cotopaxi, María Eugenia. Y también en la versión quichua la hicimos con Verónica, que viene desde el pueblo Puruá. Entonces también vamos a escuchar ese resumen. Kaykillapi tukuy mata willashkakunata parlashun inseguridad manta ukuy kanja pantallapi. Uyashun Byron Bustamantida. Paymi kan yuyaymanta hatun yachak Universidad Santiago de Compostela manta. Paymi nirka. Yukanchikmi shun nación compulsivo kashkata rikuchishkanchi. Chimundami periodistakuna, willaykuna, ayu yuyaygun kanakanchi llankayta rurashpaka. Valentín Díaz. Paika, AFP Factual Nishkami, Desinformación Nishkami Kan, Yuyarishun Pai Nishkata, Espacio Digital Picausashka, Na Aji Causai Picashkata Ninchu, Hernán Moreano, Tapo y Seguridad Manta Ninmi, Estado Mikai Picanakan, Inversión Social. Último Pi, Darman Flores Fundamedios Munta, Uyarkanchikmi Paipu Yuyait Manta. Ashka kutikunaypi, periodistakuna, llakilla suntukunamanta willashpa, paykunata wañuchishani shapurin. Na alli parlashkakunata hapishpa gentikuna, periodistakuna, ama krichun nishpa. Ñukanchi redes sociales pi katichi, imingatukushpa takishun na alli rimaykunata.
Como decíamos, estamos atendiendo este reto de fortalecer la oralidad, particularmente en el idioma quichua, porque, como decíamos, ¿no? Queremos llegar cada vez a más personas y, sobre todo, respetando sus costumbres, su cultura, sus tradiciones, y el quichua, obviamente, es un idioma más oral que escrito. Finalmente, queremos dar el paso a Tani, como co-coordinadora del OIME, que nos va a hablar precisamente de un resumen de estos retos que nos hemos formulado en el OIME y en el OIME News. Con este. Gracias, Pablo. Bueno, ya quisiéramos nosotros ser bilingües, así como nuestros colegas del centro del país. Bueno, ¿qué se viene en el OIME? Al OIME le tenemos muchísimo cariño. Pamela Cruz fue quien incubó, con ella incubamos esta idea, que también es docente de Periodismo CFQ y no pudo estar aquí con nosotros. Primero, vamos a trabajar en investigación con mirada intercultural. Sí, esa es una de nuestras prioridades y por eso uno de nuestros aliados y que se ha sumado a este trabajo es Universidad Técnica de Cotopaxi. Vamos a trabajar en difusión y divulgación de contenidos comunicacionales en quichua. Si queremos que esta producción intercultural involucre a las personas que hablan este idioma. Somos un país intercultural, pero muchos de nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, solamente sabemos decir achachay en quichua y tenemos que aprender. Y vamos a incrementar producción de piezas de alfabetización en quichua, porque ya lo estamos haciendo en español, ¿sí? Y creemos y sabemos que ese es uno de los puntos en los que hay que trabajar mucho y precisamente para luchar contra la desinformación. Alfabetización mediática, alfabetización digital. Más respuestas educativas desde nuestra página web, oime.com.es. Vamos a seguir generando contenido audiovisual en diferentes formatos multimedia, bilingües, español y quichua, que servirán como caja de herramientas para periodistas y también serán herramientas educativas. Y por último, les invitamos, tenemos aquí delegaciones de otras universidades, también tenemos a los finalistas del concurso que trabajan en diferentes medios, sabemos que han venido de diferentes lugares del país. Les invitamos a aliarnos, necesitamos trabajar en conjunto. Luchar contra la desinformación es una tarea de todos, no solamente de los periodistas. Bien, y con eso, entonces, terminamos aquí. No, sigue. No, este es el último código que les pedimos que escaneen. Quisiéramos saber qué tipo de contenidos, tanto en castellano como en quichua, les gustaría ver en nuestras redes sociales, que también les dejamos Instagram y Twitter. Pueden contactarnos y pueden visitar la página web para más información sobre la lucha contra estas informaciones contaminadas. Gracias. Gracias. Dani Saltos es estudiante de último año de Periodismo CFQ, ella es asistente de investigación de OIME y está próxima a graduarse. Las asistentes de investigación de OIME ahora que ya se graduaron están trabajando en diferentes medios. Tenemos un estudiante que justo en estos días está defendiendo su maestría en la Universidad de Boston, en Estados Unidos, Melissa Clavijo, que bueno, pues ya es una alumni. Cintia Guaña, que estuvo el año pasado, ella trabaja en temas de género y es una de las ganadoras de las becas de la Air Journalist Network. Les quiero contar también qué están haciendo nuestros alumnis, porque todos los que estamos aquí por pasión al periodismo, porque nos gusta lo que hacemos. Bien, espero que llenen la encuesta y con eso rápidamente, muchas gracias a Saúl, muchas gracias a Pablo y a Dani por compartirnos lo que hacemos desde el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos. Gracias a Pame, que seguramente estará conectada en Zoom. Tenemos un público en Zoom de diferentes ciudades del país, Puerto Viejo, Manta, Loja, Tulcán, que no pudieron venir de forma presencial y estamos haciendo la transmisión precisamente para ese público. Gracias a nuestros estudiantes de taller de producción audiovisual que están a cargo de esta transmisión. Y ahora sí, tiene que salir tras cámaras nuestro colega docente Luis Luengo, porque vamos a presentar rápidamente también un podcast que trabajamos en la carrera de Periodismo CFQ que se llama Sin Nombre. Así que Luis, sale tras cámaras y ahora sí, te esperamos aquí. Luis les va a contar de qué se trata esta producción, dónde la pueden ver, escuchar y adelante. Gracias. Dame unos minutitos nada más. Ok, mientras entonces Luis conecta
la presentación para mostrarles dónde está este podcast. Sí, les quiero comentar que nosotros como carrera también estamos ofreciendo un curso internacional de periodismo móvil en la premiación que todos estamos esperando. Los premios que van a recibir los ganadores son precisamente equipos de periodismo móvil. Y estamos dando esta capacitación virtual a colegas de la región y como parte de esta formación, pues logramos hacer esta producción que Luis ya ahora sí les va a contar de qué se trata. Adelante. Hola, buen día, gracias por estar acá y quedarse un rato más y compartir con nosotros. La idea de este podcast nació precisamente para aprovechar el lugar donde estábamos. Junto con otro socio, estábamos en un lugar inédito, con gente bastante interesante del periodismo venezolano. Y entre los tres profesores, que son Eric, Tania y yo, ¿qué tal si hacemos unas pequeñas entrevistas para aprovechar que estamos con todos estos personajes y hablar un poco de libertad de expresión dentro de Venezuela y fuera de Venezuela? Hay unas perspectivas bastante interesantes. Todos los capítulos están disponibles en YouTube y en Spotify. Se llama Sin Nombre precisamente porque se estaba manejando un poco de información delicada y mientras estábamos produciendo nos estábamos dando cuenta que se hablaban de cosas, de momentos muy fuertes dentro del país e incluso no se publicaron capítulos que sí fueron grabados porque, bueno, hubo de repente cierto miedo de publicar un capítulo específico. Y se respeta eso también, porque resulta ser que este capítulo, la persona entrevistada estaba dentro de Venezuela. Entonces, obviamos ese capítulo, se publicaron 9, hay un 10º que va a salir. Recientemente se grabó uno, después les hablaremos más de eso. Pero por ahora, estos son los capítulos que están publicados. Y es súper interesante porque se manejan diferentes perspectivas, desde medios de comunicación, prensa, radio, televisión, medios comunitarios, seguridad digital, que también hablamos de seguridad digital, que justo es el capítulo 3, que se llama Conexión Segura. Cada capítulo aborda una serie de preguntas, de temáticas bastante interesantes sobre qué pasa con la libertad de expresión. Segundo, también se aborda el tema de tomar la decisión de la autocensura, porque es tomar una decisión. Y en todos los capítulos se hace una pregunta de seguimiento acerca de qué piensan estas personas de que debería tener el perfil del profesional de periodismo actualmente. En este tema de desarrollar habilidades y además también desde el punto de vista de la academia también. El primer capítulo, les invito, es bastante interesante también. Todos son buenísimos, pero el primero lo coloqué a propósito porque es el más filosófico. Es con Carlos Correa. Y Carlos Correa tomó bastante, digamos, con pinzas, cómo manejar temas muy delicados que son dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Y hay un capítulo también que le quiero poner atención también acá, que es justo el capítulo 5, que me parece que es con Luis Carlos Díaz, que también es un periodista venezolano que fue perseguido y además estuvo preso. Y ese capítulo también es interesante no solo por su historia, sino porque Luis Carlos hace al final una recomendación bastante interesante para quienes están estudiando periodismo, están ejerciendo y están decidiendo por la carrera. Porque desde hace rato nosotros estamos viendo que hay un miedo de estudiar periodismo, ¿no? Entonces, cuando la primera pregunta que le hicieron a nuestros primeros expositores de cuántos padres apoyaron a sus estudiantes, todos levantaron. Yo también levanté la mano y al final. No es fácil, porque en toda la región hay unas condiciones bastante delicadas. En Ecuador estamos viviendo una situación bastante delicada también. Entonces, nace esta idea de crear este podcast que no es visual, solo es auditivo. La idea era hacerlo visual también, pero entendimos que es un momento delicado de publicar videos. Entonces, aprovechamos que, bueno, el audio también transmite bastante. Y queremos que estamos viendo detalles, porque, por ejemplo, no todo el mundo tiene Spotify en Venezuela y en ciertas regiones no sabemos qué sucede,
que, por ejemplo, en Caracas o en parte de los Andes sí se escuche en Spotify y en otros estados no. Entonces se tomó la decisión de ponerlo en YouTube. Pero ponerlo en YouTube también es un problema, porque no todos tienen acceso a Internet. Entonces, estamos viendo la posibilidad de hacerlos llegar de otros tipos de canales, ¿no? Esto es un reto bastante interesante, ¿no? Mientras más golpeada esté la libertad de expresión, más retos tenemos que hacer. Como sucedió en otros países, ¿no? Que utilizan, por ejemplo, flash drive para intercambiarse información entre comunidades. Estamos viendo también esa posibilidad para que pueda llegar y tener mayor penetración de esta información que es muy importante. Y además, bueno, tenerlos también en estas plataformas es también un antecedente para quienes están en otras partes de la región, escuchen y entiendan más o menos qué ha pasado con la libertad de expresión dentro de Venezuela, porque hay aspectos cronológicos bastante interesantes que se manejan en todo el podcast. Igualmente, les invito, por favor, cuando estén escuchando, en YouTube están libres los comentarios. ¿Para qué? Para escuchar sus retroalimentaciones, su feedback, porque queremos seguir haciendo esto, no solo enfocarlos en distintos países, en un solo país específico, sino en varias partes también. Queremos que crezca en muchos sentidos. Entonces, les invito a ver el podcast, a escuchar el podcast, a compartirlo. Necesitamos comentarios de ustedes también, porque quisiéramos hacer que el contenido evolucione a una segunda, tercera temporada, no sabemos todavía. Depende mucho del contexto, porque por ejemplo para ahorita en Ecuador tenemos que desarrollar una temporada enfocada a lo que está sucediendo en Ecuador también. Entonces, es interesante porque, bueno, está Tania, está Eric, está colegas acá también que tienen historias muy, muy interesantes que contar. Entonces, creo que esta narrativa es súper rica porque te permite tener esta como alimentación con todas las plataformas y también medios de comunicación. En sí, ya el mismo podcast ha tenido un alcance bastante orgánico solo, sin publicación, sin tanta publicidad. Se ha compartido bastante y queremos que siga así, que es una forma también de contar una historia. Y cada historia que está allí, que son 25, 30, 40 minutos, el capítulo 9, que vamos a ver si se puede ver acá, es el más largo, porque somos los tres profesores, Tania, Eric y yo, reflexionando exactamente de todo eso que escuchamos durante casi 11 episodios. Y realmente son comentarios súper interesantes, opiniones súper chéveres. Entonces les invito a que escuchen esto con calma, les compartimos todos los canales. Si no les sale directamente en Spotify, que es muy probable, está configurado de esa forma. La única forma de que ustedes pueden llegar al canal de Spotify es por lo menos colocar sin nombre Carlos Correa y les va a aparecer toda la serie. Igual en YouTube, lo mismo. Entonces ahí está disponible para ustedes. Muchas gracias y espero que les guste el podcast. Gracias, Luis, por contarnos también del proceso. Están todos invitados, lo buscan fácilmente ahora sí como sin nombre y créanme que serán historias que quedarán en la memoria y finalmente ese es el reto del periodismo, ¿no? Ir construyendo pasito a pasito lo que será la historia de la humanidad. Ahora sí. Ha llegado el momento más importante esperado de esta mañana, sobre todo para quienes se levantaron a las 5 y están viajando desde las 6 de la mañana. Vamos a conectarnos, en este momento vamos a establecer conexión con nuestro jurado internacional, el presidente del Border Center for Journalism Bloggers, desde Texas. Y mientras hago esa conexión, pues pueden estirarse un poquito y respirar.
Hola Pamela, justamente estuvimos hablando de ti, de oíme. Está ya allí Jorge Luis, ¿me escuchas? Hola Jorge Luis, hola Pamela, hola nuestro público de Zoom, ¿me están escuchando? La cámara no me enfoca, pero ahí están los banners de Periodismo SFQ. Me confirman si me están escuchando. Rápidamente, nuestro anfitrión de Zoom les dará poder de palabra mientras yo lo voy presentando, ¿sí? Ahí está. Luis, el equipo de producción al fondo, por favor, si le pueden habilitar micrófono a Jorge, porque yo ya no tengo credenciales de anfitrión en la sesión Zoom. Mientras tanto, lo presento. Bien, hemos llegado al momento más esperado de este día. Y en este momento me complace presentarles a Jorge Luis Sierra, a quien ya hemos tenido el placer de conocer personalmente, Eric y yo. De hecho, cuando yo le conocí a Jorge Luis Sierra en Austin, en la Universidad de Texas, sucedió, en ese año fue el asesinato de nuestros colegas. Yo estaba allá cuando se confirmó el asesinato. Ya está aquí un representante de las familias que luego le daremos la palabra. Y luego, pues, lo tuvimos aquí en un congreso per debate años siguientes. Jorge es director y presidente de Salama Project y Border Center for Journalism Bloggers. Es también becario del Knight Journalist Fellow entre el 2015 y el 2017. Él es periodista y consultor de medios enfocado en la intersección entre tecnología, seguridad cibernética y periodismo de investigación. Es un periodista galardonado que ha cubierto la corrupción, derechos humanos y temas de seguridad. Los últimos 6 años los ha dedicado al uso de la tecnología y el desarrollo de proyectos de medios digitales para mejorar la transparencia, los derechos humanos y la libertad de expresión en América Latina, el sur de Asia, Europa del Este, África y el Medio Oriente. Es experto en seguridad cibernética y autor de temas de seguridad nacional. En este momento queremos que Jorge nos explique de qué se trata su trabajo. Me anticipo por agradecerle que le hemos puesto a correr con todas las postulaciones y él muy gentilmente se ha detenido a revisar cada trabajo. Adelante, Jorge y Eric. Hola Jorge, hace tiempo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. Mira, antes de hablar... ¿Le escuchamos? Jorge, estás muteado, me parece. ¿Alguien puede desmutear a Jorge? Jorge. Sí, puedo hablar, ya no soy silenciado, tengo el micrófono abierto. Ahí. No hace falta. No es él. ¿Es algo técnico? No te tenemos. ¿Alguien puede ayudarnos con el audio? Porque queremos hablar un poquito antes de que Jorge nos dé el palmarés de los ganadores. Que necesitamos, porque él lo sabe, yo no sé, la verdad, quiénes son los ganadores. Vamos a utilizar. Okay, ¿alguna solución atrás? Mira, mientras tanto, solo quisiera decir algunas palabras sobre el concurso antes de que Jorge Luis nos pueda dar los ganadores y sus comentarios. Hemos tenido casi 50 trabajos que se han presentado, lo que es un muy buen número. Hay algunos reportajes que tuvimos que sacar de la competencia, porque yo quiero simplemente recordarles el objetivo de ese concurso, que está ahorita en su tercera edición, gracias al apoyo constante de la Embajada de los Estados Unidos de América, que nos entrega los premios para los ganadores. Es que tras el asesinato de los colegas y amigos del comercio, la intención es favorecer el ejercicio del buen periodismo en las zonas fronterizas de Ecuador. Inicialmente fue frontera norte, pero ahorita tuvimos muchos trabajos de la frontera sur, de la frontera amazónica.
Es la razón por la cual tuvimos que dejar de lado muy buenos trabajos. Por ejemplo, tuvimos un par de crónicas de Radio Puyo sobre el cruce del Darién, que es una zona muy peligrosa por donde pasan los migrantes. Ahorita todavía están en las noticias cada día, pero eso era fuera de base porque no es una frontera ecuatoriana. Entonces tuvimos algunos muy buenos trabajos también de los estudiantes que están aquí. Gracias por siempre acompañarnos, de la Universidad Técnica del Norte de Ibarra. Tuvimos que desechar algunos trabajos, por ejemplo, de la Universidad Central, de la URLA, porque no eran de la temática. Por ejemplo, nos mandaron un trabajo sobre los hombres en la prostitución. Es un tema excelente, pero no era un tema fronterizo. Había algo sobre desinformación, por ejemplo, a nivel periodístico. Había algo sobre el fútbol americano en el Ecuador. Entonces, todos estos son temas que no fueron considerados. Entonces, solamente para recordarles para la cuarta edición, porque habrá una cuarta edición y una quinta, porque aquí nadie se cansa, que por favor piensen que los temas que están considerados tienen que ser temas de la frontera, ¿okay? O sea, tienen que cubrir temas fronterizos, porque eso es el objetivo del concurso. Entonces, hay algunos trabajos que no hemos mandado al Border Center for Journalists and Bloggers, el Centro Fronterizo por Periodistas y Blogueros, porque no respondían a las bases. Lo único para la próxima, por favor, piensen en eso. Lo que queremos es incentivar el buen periodismo en las zonas fronterizas. ¿Estamos ya con Jorge? Jorge Luis, sí, tú me escuchas, ¿no es cierto, Jorge Luis? Sí, yo escucho. Es casi está. ¿Puedes hablar otra vez? ¿Qué pasa? Está muteado. ¿Será? No, pero igual, tiene cámara. ¿No? Hola, hola. Ahora sí escucho yo bien. Ahí está, ¿no? Pero no es cámara, está en cámara. Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? ¿Sí está? Ajá. Hola, hola, hola. Ahí está. Es del otro lado. Entonces, ¿qué? Ok, Jorge, te escuchamos un poco más, pero Sí, algo de voy a- lejos. A ver, ¿puedes hablar, por favor? Sí, claro. Ok, ya te escuchamos. Vamos a pedir a todo el mundo, y perdón por esos problemas técnicos y eso que no estamos en la frontera, pero son cosas que pasan. Antes de que tú nos des los ganadores, que por cierto yo no conozco, no miré, y gracias. Quiero agradecer el Border Center for Journalists and Bloggers. Quisiera que nos hables un poco de este movimiento, porque tú, desde mucho antes que nosotros,
que vi, que leí, para mí fue una gran sorpresa darme cuenta del alto nivel de periodismo que está haciendo en Ecuador y cómo de esta manera profesional se están cubriendo los problemas esenciales de la frontera. Entonces realmente para mí fue un placer leer cada trabajo, porque cada trabajo me conmovía, me ponía alegre o me ponía triste, porque lograban transmitir la sensación de la gente que vive en la frontera, de las circunstancias que viven. Entonces, si tú me lo permites, voy a comenzar a leer reportaje por reportaje y no sé si quieras que yo lea el reportaje y que tú avises qué premio tiene. ¿Está bien? Está muy bien. Vamos a empezar entonces a dar a otorgar los premios. Vamos a empezar con una categoría de permanencia. Esta es la única en la cual el Border Center for Journalists and Bloggers no intervino, porque esa es una categoría que recompensa a los periodistas que viven y trabajan en territorio, que están en zona de frontera, y por ello siempre es más complejo, porque hay presiones sobre sus familias tal cual. Entonces eso sí les conocemos, entonces no pedimos a Jorge Luis que opina, pero el Border Center es el quien decide los ganadores en las demás categorías. Vamos a empezar con el ganador de la categoría permanencia. Pues sí, y este es el único ganador, además que fue informado directamente, y le agradecemos que haya venido desde Tulcán a Jairo Jacome Ortega, periodista corresponsal de Teleamazonas. Un aplauso para él, por favor. Buenas tardes con todos, un gusto saludarlos. Un viaje largo pero sin duda placentero. Agradecerles a los organizadores por este evento y 3 años ya en los cuales también he tenido participación. Lo que hace es estimular la tarea periodística, la informativa que se realiza en frontera, que es una realidad muy distinta a la que se vive ya en el interior del país. Y también aprovechando este cortísimo tiempo, incentivarles. Aquí veo bastantes estudiantes de la Facultad de Comunicación que sigan esta profesión tan linda, llena completamente al poder denunciar, evidenciar lo que sucede en las diferentes comunidades, en la sociedad en general. Pero también deben tener en cuenta que no es una tarea fácil, es una tarea dura, pero la recompensa que se tiene es muy grande al tener los resultados de transmitir la verdad. Y por lo tanto sigan adelante, cumplan sus sueños, como decían los expositores anteriores, porque esos sueños son para cumplirlos. Muchas gracias. Gracias. Y no olvidarás tu celular, ¿no? ¿Qué, es tuyo? Ah, es tuyo, ok. Eso es adicional. No lamentamos sobre ningún... No, pero muchas gracias, Jaro, para algunas fotos o videos. Este premio, gracias de nuevo a la Embajada de los Estados Unidos, está valorado en unos $500 de material Mojo. Ojalá te ayude a seguir trabajando en frontera. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué dijimos después? Ok. La categoría que sigue ha sido muy difícil. Yo supongo que para Jorge Luis fuimos muy felices de pasar la dificultad a Jorge Luis, porque realmente en esa categoría de prensa web hemos tenido muchos trabajos pero muy buenos. Entonces dejaré a Jorge Luis decirnos un poco cómo ha considerado los trabajos en la categoría de prensa web antes de anunciar los ganadores y las menciones de honor. Bueno, me quedé muy impresionado por los reportajes. Por los reportajes que a final de cuentas ya están como finalistas y que tienen avanzan, periodísticamente avanzan, porque son reportajes que hacen una mirada muy profunda a una realidad muy poco contada. Es muy notorio la dificultad para conseguirse las fuentes de la frontera. Yo noto que ellos hicieron un esfuerzo muy grande para conseguirse estas fuentes. Los reportajes yo los encuentro balanceados, tienen una abundancia de imágenes, de fuentes, tienen versiones en video, versiones en podcast. Hicieron el esfuerzo de transmitir eso a través de diferentes plataformas y captan muy bien los reportajes
ese ambiente que se vive en una frontera, ese semi-abandono por parte de los estados, esa dificultad que existe, digamos, en la comunidad inmigrante que va pasando por las fronteras y que está viviendo fronteras que desafortunadamente tienen una presencia delictiva muy grande de grupos irregulares. Me encontré con grandes trabajos y los felicito a todos por igual. Okay. Muy bien, ahorita Tania nos va a dar los ganadores. Bien, perfecto. En esta categoría tuvimos 6 finalistas y voy a empezar por mencionar la primera mención de honor que obtiene un diploma de reconocimiento por el trabajo que es una crónica de desplazamientos y el mercado de drogas en Mataje. De esto queremos reconocer que se hizo una reportería in situ, es un trabajo publicado en Primicias por el periodista Arturo Torres. Arturo se encuentra aquí, si no, tenemos su diploma que le haremos llegar. Felicitaciones a Arturo. La siguiente mención de honor, que obtiene también un diploma de reconocimiento, es para el trabajo sobre una serie de reportajes sobre Angostura. Es un reportaje histórico que se publicó en el diario El Universo por la periodista Gisela Ronquillo. Un aplauso para ella también. Sabemos que estaba conectada en Zoom. Puedes dejar un comentario. Aquí está su diploma que le haremos llegar. Ella vive en Guayaquil. El siguiente diploma de reconocimiento y mención de honor se hace acreedor a un trabajo respecto a la migración venezolana, publicado en Efecto Cocuyo y Rebelión por el periodista Marcos Mancero. Un aplauso para él también. Nos comunicó que no podía asistir porque él está residiendo en Puyo. Le haremos llegar su diploma. Además, nadie sabía en qué lugar iba a quedar, sí, todos los finalistas, y sabemos que el desplazamiento es complejo. Y ahora sí, el tercer lugar, nos acercamos peligrosamente ya al primero. El tercer lugar corresponde a un trabajo titulado Tobar Donoso, Parroquia Olvidada en la provincia del Carchi, en la frontera norte. Es un trabajo que lo postuló el periodista Gary Guerrón Lara. Felicitaciones para él, se encuentra aquí. Que pase por favor a recibir su premio. Está aquí. A ver. Ok, felicitaciones. Hubo mucho viento, los papelitos se volaron. Pero aquí está. El trabajo de Gary Guerrón se publicó en la revista Plan B y fue producto de una investigación financiada por la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Sí, Gary, felicitaciones. Igual el premio consiste en equipos de periodismo móvil valorados en $300. El segundo lugar corresponde al trabajo que es un reportaje a profundidad sobre la comunidad Causac-Sacha en Pastaza, limítrofe con Perú. Este es un trabajo publicado en Plan B, financiado también por Convoca Perú y Funda Medios, de la periodista Ana Minga. Un aplauso para ella. Sabemos que está residiendo en Cuenca y que no podía asistir personalmente. Aquí tenemos su diploma y sus equipos y su premio valorado en $400. ¿Okay? Y ahora sí, el primer lugar, y ojalá haya podido venir, me parece que quizá todavía no la he visto. No la he visto. Okay. El primer lugar en la categoría prensa web va para un reportaje a profundidad sobre los desplazamientos en Mataje, financiado por la Fundación Periodistas Sin Cadenas, y otorgado a la periodista Mayra Prado. Felicitaciones a Mayra. Aquí tenemos su diploma. ¿Hay algún representante de Mayra? Quizá, ¿no? No, ok. Mayra sabíamos que no podía asistir de forma presencial y
Y bueno, como mujer, les debo decir que me complace mucho ver que los primeros lugares están ocupados por mujeres. Aplausos a todos los ganadores en la categoría Prensa Web. Ok, seguimos con la categoría audiovisual. Vamos a dejar esperar un poco a los estudiantes que están aquí. Y a mí nos toca. Les vamos a poner en última. Vamos con la categoría audiovisual, con algunos reconocimientos, menciones de honor. ¿De honor las tienes? Okay. Sí, hay una mención de honor para Edison Paucar. No sé si nos puede, Edison Gabriel Paucar, si nos puede acompañar, si está aquí. Felicitaciones. ¿Dónde está el nombre del trabajo? Okay. Eso, muchas gracias. ¿Nos puede hablar un poco de tu trabajo? Buenos días con todos. Mi trabajo es un podcast, no era netamente audiovisual, era puro audio, un podcast sobre la migración ecuatoriana. Es un podcast que todavía no está completo, son 6 capítulos. El día de ayer recién publicamos el 4º capítulo, todavía quedan 2. Entonces participé con el capítulo 1, que habla sobre los niños migrantes. Es un podcast, como digo, transfronterizo, no es solo de la frontera de Ecuador, sino que inicia aquí en Quito y termina en Estados Unidos con algunos migrantes que han podido pasar. Y eso es la razón por la cual ese es un podcast súper bien producido. Nos hubiera encantado que tenga un premio más alto, pero de nuevo ese asunto de que las bases del concurso por el momento se focalizan más sobre las coberturas en las fronteras puramente ecuatorianos, pero ojalá podamos, y de hecho somos la USFQ, aquí se hacen las cosas. Habrá una categoría para otras fronteras en la edición del 2024. No sé cómo, pero sí se hará. Aquí somos USFQ. Muchas gracias, bienvenidos. Una última cosa. Finalmente solo quería agradecer a la universidad, a los organizadores y decir que, bueno, para mí concursar aquí es muy importante. Tuve la suerte de haber sido compañero de universidad de Javier Ortega. Entonces, viví muchos años con él, compartimos en el aula, en clases, y luego tuve la suerte de haberlo visto cuando se fue y ya se hizo periodista del diario El Comercio. Entonces, para mí es un honor recibir este reconocimiento y pues a todos los jóvenes igual que sigan adelante y en este camino del periodismo. Y gracias a ti. Yo doy eso. Bien, ahora bajamos de nuevo. Para mí. Ahora sí, bueno, en esta categoría audiovisual tenemos una mención de honor y teníamos listas. Vamos a otorgar el 3er lugar en este momento a un trabajo sobre seguridad en la frontera norte, en Sucumbíos, realizado por Andrea Orbe y publicado en Ecuador TV. Andrea está aquí presente y va a recibir su premio y su diploma. Okay. Precisamos que Andrea Orbe no es de la familia de Tania Orbe, por si acaso. Okay. Solo. Me encantaría, pero tampoco le conocía personalmente. Sí. Gracias, Andrea, por darte este tiempo por venir. Vamos entonces ahora con el segundo que se hace acreedor el trabajo sobre los haitianos de la frontera sur. Esta es una producción que se publicó en Entrevista y la realizó Bessie Granja, sin saber en qué puesto es hoy desde Guayaquil, y tu reconocimiento. Sí, felicitaciones. Felicitaciones. Claro, vamos a Ok. Eres buena, Carlos. Be good. Gracias. Y bueno, ya no queda mucho para la imaginación porque
apenas 4 finalistas. Así que el primer lugar es para una serie de reportajes sobre los desplazamientos de inmataje en la frontera norte que se publicaron en el noticiero Televistazo y que los realizó el periodista Paul Romero, aquí presente. Se acerca a recibir su premio. Felicidades, Paul. Okay. Sí, sí, claro. Ese es un premio, de nuevo, gracias a la Embajada de los Estados Unidos de América, de un valor de unos $400. El anterior valía 300. Por si acaso, el segundo premio se ve más gordo que el primero, pero eso no tiene nada que ver con el precio, por si acaso. ¿Qué tal? Un gusto, buenas tardes con todos. Tengo sentimientos encontrados, sin duda, por este trabajo, porque 2 días antes del secuestro y posterior asesinato del equipo de Diario El Comercio, estuve intentando ingresar a Mataje. Yo no pude ingresar por un tema de tiempo, porque en los medios de comunicación tenemos que jugarnos con el tiempo. Tenía un informativo que cumplir al mediodía, noticia que enviar para la noche. Como ya no pude ingresar a Mataje, tuve que regresarme inmediatamente. Cuando 2 días después, por esas cosas planificadas en periodismo, tenía otra cobertura, tuve que salir de San Lorenzo. Me dan la noticia que el equipo de Diario El Comercio no aparecía. Y fue duro para nosotros porque cuando ya era 5 o 6 de la tarde, ya fue prácticamente ya sabíamos que ocurrió algo más allá de un simple secuestro. Y decidimos ir nuevamente un poco a reconstruir los sitios por donde ellos caminaron. Y no había tenido tanta atención como esos días en el trabajo que realizamos. Estuvimos en las calles en donde estuvo Javier, Paul y Efraín. Estuvimos por donde, en el sitio por donde se cree que les pasaron al lado de Colombia. Y cuando nosotros estuvimos, decía la gente, ¿para qué vienen ustedes nuevamente? Están corriendo peligro, corriendo riesgo. Nos jugamos. Tuvimos seguridad, sí, que nos proporcionó el Estado un poco, pero no era ninguna garantía. Yo agradezco muchísimo a la universidad, a la Embajada de Estados Unidos, a quienes organizaron este concurso, y les motivo a ustedes como estudiantes de periodismo y a mis colegas que están en las diferentes salas de redacción, que sigamos construyendo este tipo de periodismo de lugar, del sitio, que nadie nos cuente, que nosotros contemos lo que vemos. Muchas gracias. Sí. Y antes de cerrar con la última categoría, la categoría estudiantil, y de cerrar con las palabras de nuestro rector, Diego Quiroga, vamos a hablar de la categoría estudiantil. Regresamos con Jorge Luis desde Texas. Muchas gracias de nuevo por haber encabezado nuestro jurado internacional. ¿Qué tienes que decir sobre los trabajos de los chicos? Sí, Eric. Yo lo que veo en nuestros trabajos, en el trabajo que finalmente concluyeron los finalistas, veo muchos puntos positivos. Uno es que aunque hay algunas pequeñas fallas en la postproducción, a veces hay algunos detalles técnicos, ahí está contenido el germen de un periodismo muy profesional. Y yo animaría a esos colegas, a Esteban, Jennifer, Jordan, Emily, Milena, que María, que puedan seguir adelante, porque sus historias son realmente historias muy buenas, son muy originales. A mí, por ejemplo, me encantó mucho la historia de Esteban, porque creo que él contó un tema que aparentemente es menos atractivo que el narcotráfico, la guerrilla, pero es un retrato de cómo vive una comunidad fronteriza y las dificultades no solamente para atravesar la pandemia, sino para adaptarse a una política que se decide en los escritorios muy lejos de la frontera. Entonces, para mí eso fue realmente un tema muy importante, de mucho interés público y, como decía también otros integrantes del jurado, muy completo.
Me llamó mucho la atención el trabajo de Jennifer y María, porque aunque presenta algunos problemas de edición, la idea periodística está ahí y la historia que ellas narran es una historia vibrante, el tema es muy original, el trabajo de cámara es muy bueno. Entonces, creo que el trabajo es evidente que estaba ahí, que ellas trabajaron realmente con mucho corazón y con mucha idea de lo que es hacer buen periodismo. Felicidades. Jordan hizo una muy interesante combinación de narrativa literaria con testimonio de una comunidad que está viviendo y sufriendo a su propio ritmo el cruce del río. Entonces, a veces el movimiento de las cámaras y la cadencia de los textos literarios nos daban esa impresión de languidez, de tristeza, de abandono que vive esa comunidad que está arriesgando la vida cruzando el río. Y eso me pareció muy notable porque sí lo hizo sentir al público, a la audiencia. Y finalmente el trabajo de Emily y de Milena es también un trabajo muy interesante. Es una historia oral, es casi un trabajo antropológico con los protagonistas del conflicto armado que se vio en ese momento, que fue finalmente una guerra que indignó pues a toda América Latina, ¿verdad? ¿Cómo era posible que dos países hermanos estuvieran viviendo una situación así? Y claro, aunque hizo falta un poco más de desarrollo del trabajo de postproducción, la idea, el germen narrativo que demuestran Emily y Milena es muy grande y muchísimas felicidades a todos ellos. Gracias, Jorge, por esos comentarios, además tan personalizados, que les haremos llegar también a todos los finalistas. Y apreciamos mucho esa revisión personal. Y bueno, todos estamos en ansias. Aquí tuvimos en esta categoría 4 finalistas y vamos a empezar por una mención de honor que se otorga al documental audiovisual sobre la guerra del Cenepa, trabajado por las estudiantes Emily Mestanza y Milena Guerrero. Pasen, por favor, a recibir su diploma. Felicitaciones, un aplauso para ellas. Y Emily. Una cosa para decir que este documental fue un documental muy largo, ¿no? De casi 50 minutos. Entonces es un poco difícil de compararlo con otros reportajes. Realmente muy bien hecho, por eso quisimos reconocer su trabajo. Felicitaciones. Bien, y ahora continuamos. No, lo siento, no puedo reactivar el audio. Bien. ¿Estamos? ¿No hay eco? Perfecto. Bien, continuamos. Y el tercer lugar es para un reportaje audiovisual sobre el contrabando en Carchi y Nariño, realizado por el estudiante también de la Universidad Técnica del Norte, Jordan Fernando Rosero Molina. Felicitaciones. Ya tenemos la carita conocida de Jordan, porque él también es apoyador. Y qué bueno que siga participando. Felicitaciones a todo el equipo de la UTN, que además están aquí. Levanten la mano, los chicos de la UTN, que se levantaron a las 5, a las 4. Bueno, Ibarra no está tan lejos tampoco, por favor. Y bien, llegamos al segundo lugar, y el segundo lugar lo otorgamos a un reportaje audiovisual, también trabajado por un equipo de la Universidad Técnica del Norte, y lo reciben Jennifer Peinargote y María Quiñones Jaramillo. Felicidades. Vamos a cambiar de micrófono. Van a tener que compartir eso, ¿no? Okay, no sé cómo se arregla. ¿Quién es Jennifer? Felicitaciones. Es un premio de un valor de unos $200. Gracias a ustedes.
Hola, hola. Y bien, aquí sí, yo no tengo la voz tan alta como Eric, pero ahí hago mi mejor esfuerzo. Ya cambiamos de micrófono. El primer lugar no deja mucho espacio a la imaginación, pero quiero decirles que nosotros pedimos precisamente que haya un jurado externo porque sabemos que nuestros estudiantes participan en este concurso. Ahí ya se fue el eco, ¿ok? El año pasado contamos como jurado con Miguel Rivadeneira, Mariana Neira y Jorge Ortiz, que son periodistas de larga trayectoria en Ecuador. Y esta vez contamos como jurado internacional al Centro Internacional de Periodistas y Blogueros en Frontera, que lo dirige Jorge Luis Sierra. Así que me complace entregar este primer lugar a un estudiante de la Universidad San Francisco de Quito por su trabajo en la frontera norte en relación a la educación. Esteban Cárdenas, felicitaciones. Este premio tiene un valor de $300. De nuevo, gracias a la Felicitaciones a todos los ganadores, por favor, fuertes aplausos para todos, los que ganaron, los que estuvieron aquí, los próximos ganadores. Y con esto quiero, antes de que se vayan, por favor, dar la palabra a nuestro rector que vino y nos está acompañando, Diego Quiroga. Adelante. Gracias. Quiero comenzar agradeciendo a la Embajada Americana. El compromiso de la Embajada con este premio, con este proceso es muy importante. Además, quiero agradecer a los dos organizadores, a Eric y a Tania. También otro compromiso increíble. Nosotros como universidad estamos muy comprometidos de describir y de documentar lo que está pasando en estos lugares tan difíciles como son las fronteras. Yo creo que esta documentación es bien importante, no solamente para visualizar lo que pasa, pero también para el proceso de democracia, el proceso de libertad del país. Entonces, es muy fácil muchas veces silenciar las voces de las periferias, de los centros, pero eso hace, visibilizar esas voces hace que el país sea más fuerte, que las democracias crezcan y ojalá se fortalezcan. Quiero más que nada felicitar a los premiados, a todos, especialmente a los alumnos, realmente cuando uno ve la juventud que está participando en eso, pero a todos los premiados estamos conscientes que ustedes muchas veces arriesgan sus vidas, como hemos visto lamentablemente en los sucesos que han ocurrido, y les debemos, creo que como sociedad y nosotros como universidad, muchísimo. ¿Qué haríamos sin esa información? ¿Qué haríamos sin saber lo que está pasando en esos lugares difíciles? Las fronteras son lugares de flujo, son lugares de tráfico, también de esperanza, pero de angustia, de abusos, y son lugares donde es bueno, es necesario tener a personas bravas, valientes, hombres y mujeres, que están, como digo, muchas veces arriesgando todo para que todos nosotros sepamos lo que pasa en estos lugares tan complicados. Entonces, muchas gracias, gracias a todos por estar aquí. Es nuevamente el compromiso de la universidad, el compromiso de Eric, de Tania, creo que se ha demostrado, está ahí, y gracias por estar aquí y nos vemos el próximo año con la quinta edición. La cuarta edición, ya. Y con una categoría más. ¿Nos puedes decir cuál es la categoría nueva? La categoría de fronteras externas, que no son de Ecuador. Ah, qué lindo. Entre Texas y México. Ya. Colombia, Venezuela. Abrémonos un poco. Muy bien. El Mediterráneo, tal vez. En Francia. No, quizás no, pero, aunque entre Francia e Italia hay problemas. También hay, sí. Entonces, excelente. Entonces, gracias y nos vemos el próximo año para la cuarta edición. Gracias. Muy bien, este evento está cerrado. Voy a invitarles quizás los ganadores al Tompkins, Sidney, para una foto grupal de todos los que han ganado, por favor, con nuestro rector, con nuestros conferencistas, por favor, aquí en la pantalla. Y gracias a Jorge Luis que nos acompaña en vivo desde Texas. Jorge Luis, muchas gracias por tu apoyo y tu trabajo, ¿no? Gracias. Foto, los ganadores, por favor, suban. Gracias, Diego. Entre todo el trajín que voy a poner. Andrea también.